habla es el ingeniero Fernando Alberto Vargas Manríquez, soy ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en una maestría en gestión pública. No tengo más de 15 años de experiencia en todo lo que tiene que ver el tema de ejecución de obras públicas y privadas. He tenido la oportunidad de trabajar en dos oportunidades como especialista técnico en el OCE, ya en el 2014 y en el 2022, 22, 23, no hace poco, y posteriormente he estado trabajando en lo que es la Contraloría General de la República, ¿no? Me gusta bastante este tema del Estado, es por eso que estudio una maestría en gestión pública. ¿Por qué? Porque nos permite conocer a fondo todo lo que se viene, cómo es la inversión pública, ¿no? Y cómo se ha venido cambiando año a año o en diferentes etapas esta ley de contratación, ¿no? Antes era el Consucode, una de las primeras tal vez, ¿no? Y actualmente estamos ya con la 32069, ¿no? Como les decía, han habido muchos cambios, cambios más que nada de terminologías. ¿Para qué? Para que se pueda entender mejor a qué nos referimos con ejecución, a qué nos referimos con diseño dentro del proceso constructivo, ¿no? Y de igual manera, se ha tratado de que se plasme de una u otra manera que los proveedores, ya sean de bienes y servicios, consultorías u obras, ya estén identificados dentro de una plataforma, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda a que nosotros podamos tener ustedes saben que muchos de los problemas que se puede tener si hablamos de los casos de que puede haber en caso de licitaciones, en caso de gestión simplificadas, tanto en concursos públicos, hay inconvenientes porque hay proveedores que ingresan, participan en el proceso, dilatan el tiempo de los procesos y muchas veces no se llega a concretizar o finalizar con la que es la contratación pública, ¿no? Y se vuelve a retroceder los procesos, ¿no? Entonces, desde ya se dice, ¿no?, de que todos estos sistemas se están tratando de evitar, ¿no? Yo tenía la oportunidad, por ejemplo, cuando trabajé en el 2014 en el OCE, nosotros evaluábamos los expedientes por aumentos de capacidad, de aumentos de consultorías, de categorización. Era muy sencillo, ¿no? Nos llegaba el expediente, hacíamos una visualización física en esos tiempos y categorizábamos de acuerdo a la experiencia que tenían, ¿no? Ya en esta última etapa, cuando estuve en el OCE, no se desarrollaba de esa manera, sino era un poco más burocrático, por decir, en donde la información ya te llega de modo digital, escaneado en otras palabras, ¿no? A partir de la pandemia se ha digitalizado casi todo. Y la información nosotros tenemos que plasmarlo a una plataforma. O sea, esto es algo que ya se viene trabajando hace muchos años, no es recién de este año 2025, ¿no? Ya en 2023, 2022 se venía trabajando de esta manera. Implementamos la información de cada proveedor, no sea persona natural, sea persona jurídica, los trabajos que hoy desarrollan, o sea, la experiencia que está presentando, ¿no? Hay un banco de proyectos de toda la experiencia de cada uno de los proveedores en esta plataforma, desde la fecha de inicio de su contrato hasta la intervención del contrato, todo en base a la información que ustedes presentan, ¿no? Ya sea su resolución de alguna elaboración de un expediente técnico, o ya sea la resolución de la liquidación de obra, como un caso de supervisores, ¿no? Entonces, esto ha permitido a los en que ahora los consultores ya tengan tipologías. ¿A qué me refiero? Que tu experiencia que tú presentes ya para un concurso va a ser o bien en expedientes técnicos o bien en supervisiones. La categorización, la categoría A, B, C y D que nos están dando va a ser en función a estas tipologías específicas, ¿sí? Yo tengo la categoría A, B, C, ¿no? Pero sacaba, por ejemplo, hacía una supervisión, ya tenía la categoría C que podía ser utilizado tanto para la elaboración de expedientes técnicos como también para el tema de supervisiones, ¿no? En cambio ahora ya no. Tengo para supervisiones, lo utilizo en supervisiones, no lo puedo utilizar para elaboración de expedientes técnicos. De igual manera, por ejemplo, en lo que es los aumentos de capacidad máxima de contratación, ¿se acuerdan la formulita, no? Donde era 10 veces el capital más dos veces la sumatoria de obras. Bueno, eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora va a ser dos veces la sumatoria de obras multiplicado por un factor. Y dicho factor va a estar en cuanto a tu evaluación financiera, tu experiencia técnica, ¿no? Entonces, todos esos cambios, desde un punto de vista como consultores, como ejecutores, tenemos que verlo. Y también como proveedores. Vamos a tener esa oportunidad y yo siempre digo, señores, una capacitación se hace mucho más productiva gracias a las consultas y preguntas que ustedes pueden desarrollar. Eso nos permite a nosotros que el conocimiento quede más, ¿no?, uno mismo, ¿no?, que yo pueda compartir todas las experiencias que he tenido, no solo desde el OCE, cuando trabajé en lo que es la Contraloría de igual manera, ¿no? Es básicamente eso, la aplicación de toda la norma que podemos ver nosotros, y hay veces nosotros en campo no respetamos esas normativas, más que nada en el tema de obras, ¿sí? Y ahí va un punto, ¿no? Ingeniero, ¿sabes qué? Me gusta compartir un poco la experiencia tal vez antes de iniciar.
La teoría, es un poco la teoría, la práctica, ¿no? Con casos que se me ha presentado en la vida profesional y con casos que tal vez he tenido que evaluar en algún momento también, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo un caso no, les parecería tal vez algo irrazonable, algo como un chiste, por decir, pero en la cual ha habido muchos responsables y muchos profesionales sancionados, ¿no? Por ejemplo, de una carretera de 26 kilómetros, siempre pongo este de ejemplo, algunos lo habrán escuchado, en donde se tenía que ejecutar 13 plataformas, ¿no? Para poder dar el pase, o plazoletas, como las conocemos técnicamente, ¿ya? Entonces, en realidad se ejecutaron 33 plazoletas, ¿ya? O sea, 20 plazoletas de más, ¿no? Que el proyecto, ¿no? No hubo adicionales, ¿ya? Pero las plazoletas, las 33, se ejecutaron no en la ubicación específica que plasmaba el proyecto, ¿no? En los planos, ¿ya? Entonces, cuando va a Contraloría a supervisar, ellos verifican, ¿no? Progresiva 100, plazoleta no está, progresiva 150 no está, progresiva en función al estudio, al expediente técnico aprobado, ¿no? Y de acuerdo al expediente técnico solo encontró 8. Y para ellos, mira, pese a que habían 33, pero para ellos solo existió 8. Ya no iba el aspecto técnico para ellos, sino más el aspecto normativo. Para ellos la obra estaba inconclusa, debido a que no se habían hecho 7 plazoletas. Yo desde mi sano juicio y desde ustedes diría, oye, se hicieron 33. ¿Cómo van a decir que no están las 13? Sí, pero no se respetó el marco normativo en la cual, vía cuaderno de obra, ¿no? Se hicieron las consultas para hacer los cambios en las otras progresivas. Se supone que el consultor ha tenido un criterio o un diseño, ¿no? De esa manera, en ejecutar esas 13 plazoletas en ciertas distancias, ¿no? Evaluando la velocidad de parada, visibilidad, etcétera, todas las características que te puede dar para hacer un diseño geométrico de una carretera. ¿Ya? Y yo como ejecutor y como supervisor debía haber consultado al proyectista para hacer esos cambios. ¿Y cuál es la herramienta que nos permite a nosotros? Pues el cuaderno de, ya sea físico o digital, ¿no? Eso ya es otro tema que también lo vamos a ver un poquito más adelante, ya en una de las presentaciones, cuándo utilizar físico, cuándo utilizar digital, ¿no? En qué momento estás aprobado como mismo. Entonces se dan cuenta los pequeños errores aparentemente que cometemos y que ha acarreado que sean inhabilitados muchos profesionales, ¿no? Entonces decimos, tenemos que tener la herramienta a la mano, tenemos que tener los conocimientos actualizados para que nosotros podamos defendernos, no solo técnicamente, sino también en el aspecto legal, en el aspecto contractual, ante lo que viene a ser una ejecución de un proyecto, sea administración directa, sea por contrato. Muchas de las normativas de la ley de contrataciones del Estado es aplicada a obras por administración directa, sobre todo en el tema adicional. ¿No? Si bien es cierto, hay una nueva directiva, ¿no? La 013 del 2023, lo que viene a ser la Contraloría por Obras por Administración Directa, que también carece de mucho vacío, porque es la primera directiva desde que se inició con lo que viene a ser la 195 del año 88, ¿no? Que es una hoja, aunque no está acá, es uno más completo, pero que también, de acuerdo a la evaluación que lo he hecho, también hay muchas deficiencias en esto, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos, a falta de eso, a veces tomamos a la nueva ley, ¿no? Esta ley es, por si acaso, ha entrado en vigencia a fines de abril, entonces, desde el reglamento, ¿no? El reglamento entró a fines de abril, y desde esa fecha para adelante todos los contratos firmados o celebrados se aplican, ¿no? ¿Ya? No tengamos presente. ¿Qué queremos? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo tal vez de este curso de especialización o diplomado? Es que identifiquemos pues este marco normativo, los aspectos generales de esta nueva ley de contrataciones a partir de la teoría específica, a fin de consolidar los conocimientos técnicos que pueden tener, como les mencionaba hace un momento. ¿No? Técnicamente yo puedo responder en campo de cómo se está ejecutando el proyecto. Yo podría sustentar, y a mí me llega a pasar muchas veces eso, ¿no? Ejecuto el proyecto en función a la servicialidad que yo voy a brindar a la población, pero en muchas ocasiones cometemos, por así decir, o caemos, pecamos de no respetar la normativa. Se puede hacer los dos, deberíamos hacer los dos, en que juguemos que la normativa sea compensado con los criterios para optar en campo y desarrollar un buen proyecto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué involucra? Una serie de aspectos que van desde la planificación, la logística, los aspectos técnicos, los aspectos administrativos, económicos, y ahora que está de moda, el tema de seguridad y impacto ambiental. Tenemos que enfocarnos en todo eso, ¿no? ¿Cómo se alegrar? Efectivamente, con la participación activa y de buena disposición de querer aprender, ¿no? Ya. Esta es la nueva ley.
lo he dividido en cuatro módulos porque entonces estamos viendo aplicado a obras, ¿no? Entonces yo estaba viendo, uno primero el tema de proveedores, cuáles son los cambios que dan nuevos proveedores, porque yo puedo tener mi cartón, pero con esta nueva ley, si yo quiero aumentar mi capacidad de contratación o yo soy consultor, si quiero aumentar mi categoría, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, bueno, aplico la anterior, me van a observar 15 días, a ver si ya me ganó el tiempo, perdí un proceso que tenía en mente, ¿no? Entonces es necesario conocerlo porque está relacionado con el tema de obras que vamos a ver. Luego es el proceso de contratación de obras y consultorías de obras, ¿no? Vamos a ver en otro módulo, ya los cambios que ha habido. Y uno de los más importantes, tal vez que a mucha gente le interesa, es las disposiciones para la ejecución contratal de obras y consultorías de obras. ¿Sí? ¿En qué momento se solicita el adelanto directo? ¿Cuáles son los plazos? El adelanto de materiales. ¿Cuántos plazos tiene la entidad? Pues bueno, el adelanto de materiales yo puedo hacer en cualquier etapa de la ejecución del proyecto, bien cierto, pero una vez que yo ejecute, ¿cuánto tiempo tiene la entidad en aprobarme dicho adelanto y cuánto tiempo tengo yo para hacer efectivo de ese adelanto de materiales en función de mi cronograma? ¿Cuánto debo ser efectivo? Me dan 5 o 10 días que tienen que ver en las bases, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que no conocemos y simplemente lo pasamos de manera errada. Por ejemplo, ingeniero, para yo iniciar la obra, para yo firmar el contrato, yo presento mis cronogramas como parte de los requisitos para firmar el contrato, ¿no? Ya, entonces da inicio de obra después de 15 días normativamente, ¿no? A ver, solicitar el adelanto directo, que el adelanto me hayan pagado, me hayan pagado en los 7 días siguientes y puede iniciar la ejecución de la obra, ¿ya? Excelente, ¿ya? Pero en esos 15 días, ¿tengo supervisión o no tengo supervisión? Sí, tenemos el contrato de supervisión. ¿Quién aprueba estos cronogramas? De acuerdo a la ley, los cronogramas la aprueba el supervisor. ¿Y en qué momento la entidad hace llegar al supervisor si aún no se ha iniciado el proyecto? No, hay estos vacíos, aún se siguen presentando estas cosas, ¿sí? Y nosotros, desde un punto, ya sea como supervisores o ya sea como funcionarios del área competente, podamos llevar o hacerles ese hincapié de que se aprueben muchas cosas, ¿no? ¿Ya? Tengamos presente, ¿sí? Este, también, por ejemplo, uno de lo que ha cambiado, bueno, hay una consulta que se llama la nueva ley de contrataciones del Estado, ahora es la ley general de contrataciones públicas. Sí, tiene razón, disculpa, yo siempre estoy ahí con la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Bueno, al final, estamos hablando de la ley 32069, ¿ya? Entonces, tengamos ese pequeño conocimiento, el hincapié, de que, ni se puede leer eso, ¿no? Mm, de que en la norma estén los plazos bien descritos y que nosotros lleguemos a ese cumplimiento. Que yo como supervisor debo conocer las pautas de cada uno de los procedimientos, que de una u otra manera soy como asesor de la entidad, yo pueda solicitar a ellos que se haga el cumplimiento de los mismos, ¿no? Puede haber muchos gerentes, sabemos que son cargos de confianza y que puede haber personas que no tienen la experiencia necesaria, ¿no? Es una de las observaciones que yo hago a veces, ¿no? Que vienen los de la Contraloría, pero hay personas que nunca han estado en obra. Si tienen los conocimientos técnicos, ¿no? Han estudiado bastante, pero no tienen la capacidad técnica de ver en obra cómo se da la situación tampoco, o de observar y simplemente van a la normativa, y hay veces hay cosas que los que estamos en obra sabemos que se tiene que hacer, que sí, y si no se hace, tenemos demoras en ejecución de los proyectos, ¿no? Entonces no dan plazo para subsanar esos aspectos y en eso se basan. Y por último, vamos a ver, por ejemplo, lo que es la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? El decreto legislativo es 1401. ¿Por qué? Porque en nuestra nueva ley, en la 32069, se está incluyendo bastante. ¿Se acuerdan ustedes cómo se hacían los temas de reajustes? ¿No? Nos íbamos al decreto supremo, ¿no? El 79, ¿cierto? Y ahí estaba todas las pautas. Bueno, ahora nos vamos a ir a la Dirección General de Abastecimientos, en la cual está mejor descrito, que no lo vamos a ver en el último módulo, para lo que puedan ser los temas de recursos. ¿Sí? Tengamos presentes. No continuamos. Perdón. Sí, para saber esto. Eh, ya. Como decías, en el primer módulo vamos a ver de los artículos de 25 al 40, ¿no? Desde el Registro Nacional de Proveedores, las condiciones y requisitos para inscribirse ante el RNP,
la asignación de especialidades y categoría de cada consultor, la capacidad máxima de contratación, y lo último, lo nuevo, que es la ficha única de proveedor. En el siguiente vamos a ver, ¿no? Desde lo que viene a ser el proceso de contratación de obras y consultorías de obras, ¿no? De requerimiento de obras, consultorías. Ustedes saben que ahora el OS, que es el organismo especializado de contrataciones públicas, ¿no? Este, está en la necesidad de capacitar al personal. Ustedes como entidad pueden solicitar para que te capaciten, ¿sí? Entonces, ya ellos te van a incluir, acá nos dice que el área usuaria, ¿sí? Sí, era quien armaba todos los temas de referencia, armaba las especificaciones técnicas para los diferentes procesos que se puede dar, ¿no? Pero desde ahora ya, desde el área de logística en este caso, está para orientar y asesorar al área usuaria cómo debe generar, ¿no? Estos requerimientos y o especificaciones técnicas. ¿Por qué? Porque se dan muchos casos que por errores de este tipo se han caído los procesos. Y en obras por administración directa, por ejemplo, ya que tiene un montón de procesos en adquisiciones de bienes y servicios, demorar en eso hace que un proyecto culmine fuera del plazo de ejecución, ¿cierto? ¿No? Se retrotrae el proceso y perjudica. Es por eso que ahora el área logística es el asesor para que pueda apoyar al área usuaria, no solo infraestructura, sino las diferentes áreas, en asesorar a que se elabore un buen requerimiento, ¿sí? También lo que ya se está viendo hace mucho tiempo es la gestión de riesgos en obras y en consultorías de obra, ¿no? ¿Por qué decimos esto, no? Sabemos todos que los expedientes técnicos siempre presentan deficiencias. No hay un expediente técnico perfecto, ¿ya? Siempre vamos a encontrar algunas deficiencias técnicas, ya sea por el tiempo en el cual ha sido elaborado, ¿no? Y el tiempo hace 1, 2, 3 años y empieza a ejecutar. ¿Por qué les digo bien pasos? Hay un proyecto que yo tengo en ejecución de hace 2 años, ya, en la cual yo tenía un muro de contención de 60 metros lineales. Cuando yo voy a la realidad, veo que existe una construcción sistema de 40 metros y solo tengo 60 metros para construir, ¿no? Entonces decimos, la topografía cambia, no había actualización, más que nada tenemos actualización de costos. Actualizan los costos, se saca el proyecto y se mantiene, ¿no? Pero ya está generando deductivos en este proyecto, ¿no? Y así, ¿no? Hay muchos aspectos que se puede dar en el cual tenemos que ver esa buena gestión. ¿Cuál es el otro tema? Por ejemplo, el tema de consultorías que no se acaba dentro del plazo previsto. No se acaba dentro del plazo previsto y en ese punto, cuando no se acaba en el plazo previsto, es que se generen mayores gastos a la consultoría de obra. ¿Ya? Entonces, las entidades muchas veces no tienen el presupuesto para poder pagar más consultorías, ¿no? Y a veces es un equipo, la consultoría, la supervisión es un equipo. Y cuando se quiere generar que la entidad asuma eso, solo tiene a veces gerente de obras o tal vez un personal más de apoyo y no pueden asumir eso. ¿Ya? Entonces, todos esos riesgos los vamos a detallar. Ahora, esto es lo que les decía, las especialidades, subespeciales y tipología de obras. ¿A qué me refiero? Carreteras, puentes. Hay consultorías netamente de puentes, hay carreteras que incluyen lo que es la carretera y puentes, ¿no? Entonces, especialidad, tenemos obras viales. Subespecialidad, ya va a venir lo que puede ser carretera, puede ser puente, puede ser caminos vecinales, porque cada uno tiene un sistema de tratamiento diferente, ¿no? Hay pavimento rígido, pavimento flexible, bueno, aunque pavimento rígido está dentro de lo que deben ser obras urbanas, ¿no? Ya, entonces, tipología de obras, eh, acá tenía un caso muy interesante, ¿no? No sé por qué lo hacen en una discusión o un proceso, ¿no? Las tipologías de obra muchas veces ya están desde los ministerios, ya están plasmados, ¿no? Entonces, por ejemplo, por una obra de pavimento rígido decía un mejoramiento de carreteras, ¿no? Venía el otro diciendo, no, no es lo mismo, dice, no es lo mismo un pavimento rígido que un mejoramiento de carreteras, el mejoramiento de carreteras es completamente diferente. Pero si tú evalúas la estructura del proyecto, la estructura del presupuesto, podemos ver que tiene bastante similitud, hasta lo que viene a ser la base o subbase, ¿no? Ya la última etapa, la carpeta de rodadura que puede ser rígido o flexible, tal vez cambie, pero todo lo demás tiene un mismo tratamiento, ¿no? Desde las rasantes, el rasante, las pruebas necesarias de contratación, relación, eliminaciones, cortes, trazo y replanteo. Hay bastantes, si quedan 80-90% de partidas similares de mejoramiento de una carretera, lo que puede ser una pista urbana, ¿no? Entonces hay una discusión ahí en ese sentido y decíamos, no, oye, pero ¿qué está homologado
las tipologías o las obras que tienen relación con este proceso, ¿no? Y el que tú digas por tu criterio que no van o sí van, ya creo que es un aspecto diferente, ¿ya? Lo otro, por ejemplo, los tipos y sistemas de entrega de obra. ¿Ya? Diseño y construcción y construcción. ¿Qué es diseño? Elaboración del expediente técnico. ¿Qué es construcción? La ejecución propia de la obra. Entonces tenemos diseño y construcción. ¿Ya? Llave en mano, evidentemente obra, lo que decíamos, ¿no? Lo otro sigue, ¿no? A su alzada, no, precios unitarios, esquema mixto, ¿no? Eso se mantiene, ¿no? Simplemente se ha cambiado, ¿no? Como diseño y construcción. Y esto es lo que más, muchos de nosotros nos interesa bastante, ¿no? Que son las disposiciones específicas para la ejecución contractual de obras y consultorías de obras, ¿no? Desde el contrato de obra y la consultoría de obra, el expediente técnico, ¿no? Antes no, simplemente estaba el artículo de la revisión del expediente técnico, el 177, ¿no? Pero ahora hay un poquito, agregar algunos artículos a lo que viene a ser el expediente técnico, desde su aprobación, su evaluación, los responsables, todas esas, ¿no? El inicio de ejecución contractual de obras, las consultorías, los adelantos que se dan, las garantías, de igual manera, las funciones del residente y supervisor de obra, ¿ya? El desarrollo de modificaciones contractuales, ¿no? Acá cuando hacemos, estamos hablando de las ocurrencias que existen y cómo podemos describir en el cuaderno de obra, ya sea físico o digital, ¿ya? También estamos viendo lo que es el desarrollo y modificaciones contractuales, perdón, el pago de valorizaciones constructivas, hasta la recepción y liquidación de obras y consultorías de obras. Me decían, ingeniero, y lo que viene a ser la solución de controversias también. No solo está la solución de controversias, ¿no? También está lo que van a hacer el tribunal para las disputas que se pueda dar, ¿no? Se ha generado eso, ¿no? Que se pueda desarrollar en ahí antes de llegar a lo que viene a ser perdón, ¿ya? Antes que un proyecto está ahí, se me dio la palabrita, ¿no? Que me apoya. Si no llegas a solucionar tu inconveniente con una sola controversia, antes que llegues a un arbitraje, ¿verdad? Antes que llegues a un tema de arbitraje, tenemos que solucionar en estos dos ítems anteriores, ¿no? ¿Sí? Y, bueno, perdón. Por último, tenemos lo que les había dicho, lo que es la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Donde vamos a ver la finalidad, los principios que rigen las contrataciones, el ámbito de la aplicación, cuáles son los supuestos incluidos del ámbito de producción, la autoridad responsable de contratación, las condiciones que el proveedor y el proceso de contratación que se va a dar, ¿no? ¿Sí? Empezamos por el primero, como siempre. Habíamos dicho, por ejemplo, hay nuevas definiciones y les voy a mostrar eso antes que me olvide de las nuevas definiciones que tenemos para que cuando estemos conversando no tengamos inconvenientes. Acá, ¿no? Como es el reglamento de la ley de contrataciones, ley general de contrataciones públicas, como su compañero me acaba de vamos a poner la con el espacio material, no siga el sistema de la ley. Y mejor su sistema en un momento. Bien, listo. Entonces, ¿cuáles son estos conceptos nuevos? Bueno, estos sabemos cuadro de la necesidad y la capacidad de contratación, así conocemos esto, ¿no? La DGA, que es la Dirección General de Abastecimientos, la D, que es la dependencia encargada de contrataciones, para que tengan presente, las entidades contratantes, bueno, sabemos el FUT, que es la ficha única, bueno, entonces sí, esto de acá, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? Antes era simplemente la Junta de Resolución de Disputas, ahora también se ha agregado de prevención, ¿ya? El OS, que es el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes. Esperemos que sean eficientes y no tengamos los mismos inconvenientes que tenemos hace tiempo. Y el otro, que lo vamos a ver hoy día, es la plataforma digital para las contrataciones públicas. Si ustedes ingresan a Google, buscan acá, y pueden buscar con el RUC de cualquier proveedor o los nombres, de sea persona jurídica o natural, van a encontrar lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Toda su historia que puedan tener, ¿sí? Bueno, los demás son ya, bueno, muy bajo, lo que es el registro de instituciones arbitrarias y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas, y los otros se mantienen, ¿no? Nuevo sistema, el Tribunal de Contrataciones Públicas, y lo demás, bueno, es conocimiento de ustedes, ¿sí?
Volvamos a la muestra. ¿Qué ha cambiado en el Registro Nacional de Proveedores? No, me dice que el Registro Nacional de Proveedores es el sistema de información oficial único de la Administración Pública que tiene por objetivo registrar y mantener actualizado durante su permanencia en el registro la información general relevante de los proveedores interesados en participar de la comisión. ¿Por qué es importante? Dice que un postor, ¿no? Tiene que, bueno, para ser participante de postor o subcontratista se requiere contar con la inscripción del RNP. Si lo sabemos, no ha cambiado, ¿no? El RNP opera en los siguientes registros: proveedores, bienes, servicios, consultorías y ejecución. Lo mismo es para empresas extranjeras. La información del RNP es de acceso público, salvo que hay información confidencial, ¿no? Y ahora, ¿qué ha cambiado? Que se ha implementado una herramienta para que permite medir el desempeño de los proveedores que contratan con el Estado. ¿Sí? Y el RNP forma parte de Platicom. O sea, ya te están evaluando, ¿no? ¿Qué te están haciendo? Medir el desempeño que tú tienes. Y en esta plataforma es donde va a estar todo este sistema. Ahora, ¿cómo te inscribes? Bueno, la inscripción ya la sabemos todo, ¿no? Haces tu pago, tu tasa correspondiente, y los documentos que te van a exigir en el TUPA para que puedas hacer tu inscripción, tu reinscripción, bueno, y sea para consultorías o obras o bienes y servicios, ¿sí? Entonces, no hay mayor cosa que decir tal vez en esta parte de la inscripción, ¿no? ¿No? El proveedor o apoderado o representante al utilizar el usuario y clave RNP asignados son el responsable de su uso adecuado, así como la información de la documentación presentada a partir del siguiente de su inscripción o reinscripción de RNP. El proveedor puede acceder electrónicamente a su constancia en la práctica. ¿Cuáles son excepciones? No requieren inscribirse como proveedor de RNP quienes, las entidades contratantes comprendidas en el de la ley, los patrimonios autónomos para celebrar contratos de bienes y servicios, tales como sociedad conyugal, sucesión de divisa, masa hereditaria, etcétera, ¿no? No tiene que ver con contrataciones del Estado. ¿Cuáles son las condiciones y requisitos para inscribirse ante el RNP? Ya sea para inscripción, reinscripción, aumento, ampliación de categoría o aumento de capacidad. En contrataciones, donde es necesario contar, primero, contar con la condición de activo y domiciliado habido en el Registro Único Contribuyentes ante la SUNAT. Todos sabemos eso, tienes que estar en estado activo, ¿ya? No contar con sanciones vigentes por el Tribunal de Contrataciones. En el aumento de capacidad de máxima contratación y aumento de categoría, contar con la inscripción vigente como ejecutor y o consultor, según y tener actualizada la información legal y financiera. La actualización de la información legal y financiera se hace de manera anual, ¿ya? Y si tú no estás, no estás actualizado en estos dos aspectos, te va a demorar tu proceso, tu trámite que puedas hacer, ¿no? Siempre es importante. Yo les cuento también uno de esos, ¿por qué? Vamos, este, por ejemplo, en un proceso de contratación, ¿ya? Si bien es cierto, también bien claro que tienes que tener actualizado, ¿no? Tu registro legal y financiero. Cuando yo soy una persona natural, sabemos quiénes pueden sacar este cartón de ejecutor de obras de personas naturales, los arquitectos y los ingenieros. ¿Ya? ¿Y de qué manera haces tu representación legal? Que estés habido. No solo ante la SUNAT, sino también ante tu profesión, que estés habilitado. Cuando tú haces tu primer trámite para lo que es la inscripción, presentas tu habilidad profesional. Estás en ejercicio de tus profesiones. ¿Ya? He tenido la oportunidad de ver que una persona perdió un proceso de una obra, ¿ya? Porque simplemente no tenía actualizado su habilidad profesional. Cuando no estás actualizado, ¿qué quiere decir? Que no tienes actualizada tu información legal y por lo tanto no deberías estar habido para poder contratar con el Estado, ¿cierto? Sí, sí, pero eso se soluciona en cuestión de segundos, tal vez. Lamentablemente, le sacaron, hicieron la captura y no estaba salvo. Entonces, los que tenemos, los que no son personas jurídicas, tener presente eso, ¿no? Que siempre tu habilidad profesional, una vez nos dedicamos ya al sector de construcción y yo tengo como persona natural, ejecuto obras, pero me olvido de mi profesión de ingeniero y no tengo actualizado lo que dice mi colegiatura, ¿no? No estoy al día con mis pagos, por así decirlo, y no tengo ese problema, ¿no? Entonces tengan bastante cuidado de cuidarse con eso. Que perdió y se fue, hizo su reclamo, todo igualito. No le dieron la razón. ¿Ya? Me dicen, los proveedores de bienes y servicios, ¿no?
encontrarse la persona natural, nacional y extranjera en pleno ejercicio de derechos civiles. Y en el caso de persona natural y jurídica extranjera nacional, que actúe con apoderado que se encuentre con las facultades de representación en procedimientos administrativos ante vías públicas e instituciones nacionales. A veces las empresas ponen sus representantes, pero dentro de las delegaciones de funciones de los representantes, obvian una cosita. Muchos yo he visto casos y en procesos en donde dice que el señor tenga la facultad para hacer contratos de licitaciones públicas, consultorías o bienes y servicios, una vez ganan los procesos, ¿no? Simplemente ponen de manera isómera, ¿no? De que puede participar, presentar la propuesta, pues olvidaron al final poner celebrar el contrato. ¿Lo que quiere decir? Que si la persona gana, y como él es el representante, no está facultado para celebrar el contrato en el siguiente proceso y por ende tendría que ser descalificado. ¿Ya? Entonces, y estoy dando bonitas pautas, ¿sabes? Que les va a ayudar bastante. Ustedes me gusta hablar así, ¿no? Y dicen, pero esto es sencillo, el registro nacional, sí, pero a medida que vamos viendo, yo les voy apoyando con una u otra situación para que ustedes tengan presente eso, ¿ya? Y se pagó mi cámara, pero ahora sí, hay que estar pendiente de eso. Bueno, ¿qué más? Bueno, en la persona nacional estos son los requisitos: no estar constituido conforme a la ley, tener el objeto social, los fines y actividades correspondientes. Eso también es importante, por eso es en tu, ¿no? En tu hoja de registro público no está, es decir, que estás facultado para ser proveedor, para tener bienes o ejecutar proyectos o elaborar consultorías. Si te presentan una consultoría y por este sentido te pueden bajar el proceso, dar de baja el proceso, no te pueden observar y no puedes levantar dicha observación, ¿ya? Contar con representante legal que cuente con las facultades de representación en los procesos administrativos ante las entidades públicas. Estar constituido formalmente en el país de origen y el objeto social. Además lo pueden ver ustedes. Continuamos. En el caso de ejecutores y consultores, dos, la capacidad legal. Que la persona legal se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. ¿Y cuáles son? Uno, que la persona natural se encuentre inscrita en el Colegio de Ingenieros del Colegio del Perú, consejos según corresponde. Me inscribo y se supone que para yo estar dentro de mis derechos civiles tengo que estar habilitado. Y si no lo estoy, frito pescadito. ¿Sí? Tengan presente. Los que tengan su razón social como persona natural de cartón ejecutor, tengan cuidado de que en todo momento tienen que estar vigente o, perdón, hábiles. ¿Ya? En el caso de persona jurídica, ser persona jurídica con fines de lucro, constituida como sociedad al amparo de la Ley General de Sociedades y normas complementarias, o como empresa individual de responsabilidad limitada. El objeto social corresponde a la ejecución de obras, consultorías de obras y estar inscrito en la SUNAT. O sea, tiene que estar bien específico toda tu información para no tener problemas, ¿no? Y siempre tienes que sacar tu documento porque tu información está actualizada en la SUNAT y tú puedes hacer tu autorización ante el OS en este caso. En el caso de persona jurídica, igualito tenemos un concepto. El otro es la solvencia económica. Bien. Que el ejecutor o conductor de obras conforme a lo dispuesto en la directiva corresponde con reconocimiento. Calificación cero, normal. Es una evaluación, un pequeño calculito en Excel de acuerdo a tus movimientos que tengas con lo que viene a ser todos tus pagos o tributos ante la SUNAT, ¿no? En este caso con tus PDTs, por eso van a ser calificaciones. Si pasas o no pasas. Uno, la que viene a ser el reporte de la central de riesgo de la CBS, ya el otro, el resultado según la evaluación de los retos de medición de solvencia y de los análisis de evaluación de solvencia económica con respecto a su información financiera, ¿ya? Entonces, todo esto siempre se tiene que hacer, más que nada cuando es un ISOMED, ¿no? La solvencia de patrimonial que evidencia el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, ¿no? Los proveedores inscritos ante el RMP antes de la promulgación de ley deben reinscribirse. Eh, Mira, la ley no retroactiva. Nosotros estamos inscritos ya en lo que viene a ser como bienes y servicios, ¿no? Ese es un caso. En el caso de consultorías, como ya lo están haciendo por especialidades, subespecialidades y tipología, en algún momento nos van a solicitar actualización de esa información. O ya como cuentan con un banco, ¿no? Como decía que es la ficha única de proveedor, nos van a poner en ese, ¿no? Porque se recuerdan, ¿no? Anteriormente teníamos todos el ANP consultor, ¿no? Dependiente del monto, y luego nos apareció la categorización y todos pasamos a la categoría. Retrocedimos ahí y empezamos recién a armar por la documentación, ¿no? Y lo peor era que
mucha de la información que solicitan a través del TUPA era un poco, sí, ¿no? Yo vivo en Junín, ahora estoy en Ayacucho y tengo un contrato que dice en Cusco. Viajar a Cusco a traer la información que me es necesario es un poco complicado, ¿no? Ya no podía categorizar, es un poco más difícil. Para lo cual, bueno, lo voy a ver un poquito más adelante para responder lo que me estás diciendo. Sí, me voy a adelantar y vamos a poder hablar, ¿sí? Gracias por la consulta. Bien. Ahora, la actualización financiera, ¿no? Acá también me dicen que los proveedores obtienen su información del sistema de la NP, la falta de actualización genera la suspensión temporal. ¿A quién me gustaría que le suspenden temporalmente? Pues no sé si no resulta que vamos a escribir, el ingeniero puede pasar por eso, sí. Yo estaba haciendo un trámite de aumento de capacidad, ya, para poder participar en un concurso de una ejecución. Si me hacían un aumento de capacidad, entraba con 50%. ¿Y qué pasa? Que el día que tenía que presentar mis documentos de acuerdo a mis cálculos, porque me salve eso, me ponen de oficio, la seccional me pone inactivo, no ha habido, ¿no? No ha habido. Y no puedo ingresar en mi sistema, ¿no? No sé, en este caso, ¿no? Internamente. Y levantar eso era un viernes, pero hasta el lunes, martes, y ya no me alcanzó el tiempo. Ya, entonces tenés que levantar eso y llevar también al ODS para que te pueda tener la actualización, tener la actualización de la información en este caso, ¿no? Y bueno, perdí la oportunidad. Entonces, no dejemos a último momento lo que puede pasar, ¿no? La actualización de la información financiera por parte de los ejecutores de obra y consultor de obra, personas naturales y jurídicas, según corresponda, se realiza anualmente para determinar su solvencia económica hasta el mes de junio de cada año si son proveedores nacionales y hasta septiembre si son extranjeros. También hacen eso. ¿Cómo se hace la asignación de especialidad de categoría por consultores? Al inscribirse ante el RNP, se asigna una o varias especialidades. Ustedes saben que eso va a estar en función a la profesión que tú tengas como persona natural. Si eres persona jurídica, puedes acceder a todas las categorías. Si eres persona natural, si eres arquitecto, solo a obras urbanas. Si eres ingeniero civil, accedes a cuatro de las cinco categorías, ¿no? Y así está categorizado casi todos los ingenieros. ¿Quién tiene mayor ventaja, por así decirlo? Los ingenieros civiles, ¿no? Entonces, los cuales coinciden con la especialidad y categorías de obras que acrediten como experiencia de consultor de obras. Las categorías son las siguientes: especialidad de la obra, que se define conforme al artículo 170, que lo vamos a ver, que son diseño o construcción. La formulación de fichas técnicas de inversión o estudios de preinversión. ¿Se recuerdan que para esto simplemente tienes que tener lo que viene a ser el cartón de servicios, bienes y servicios? Sí, ¿por qué? Porque nosotros hablamos que los estudios de preinversión son servicios. Ahora van a pasar a ser consultorías, ¿no? Por eso, formulación de fichas técnicas de inversión o estudios de preinversión que contengan componentes de simplificación del sector ingeniero, pero muchos confunden hacer un expediente técnico de hacer un estudio de preinversión. Un estudio de preinversión es un estudio más completo que un estudio técnico. ¿Por qué? Porque en realidad también se hacen todos los cálculos o los sustentos para ir un presupuesto en la ficha de inversión. Y a eso le adicionan de todos los estudios sociales, económicos, etcétera, que puedan tener. ¿Cierto? A diferencia del estudio técnico, pero el costo es mucho. No ven la magnitud del estudio del primero, ¿no? Y en realidad sí es una consulta. La otra, por ejemplo, va a ser para elaboración de expedientes técnicos y estamos viendo cómo lo están disgregando en especialidades, ¿no? Estudios de preinversión, estudios definitivos como expedientes técnicos, supervisión de elaboración de expedientes técnicos y supervisión y ejecución de obras. Cuatro. Antes de implementar la consultoría y tú podías hacer los tres siguientes, ¿no? No estaba lo que es formulación o estudios de preinversión. Era para elaboración de expedientes técnicos, pues también está con dicha consultoría categoría para supervisión de expedientes técnicos y para la supervisión y ejecución de obras. ¿Sí? Bueno, ya lo estamos aumentando. ¿Cómo se nos vendrá la sorpresa? Lo vamos a ver dentro de un momento en la directiva que presenta este estudio. ¿Ya? Eh, a las 8:20 creo que vamos a hacer una pausa o a las 8:10, si no me equivoco. Ya. Danielito, ¿me confirmas? Creo que íbamos a hacer una pausa para acceder a las preguntas antes de irnos al break. Así es, ingeniero. Vamos a pasar, por favor, al
a la ronda de preguntas. Voy a activar a continuación el audio de los participantes. También a través del Zoom pueden ustedes de los comentarios, pueden enviar su consulta para empezar a responder, ¿ya? A ver, voy a activar. Listo, ya activé el audio de los participantes. Ahora sí, pueden hacer su consulta. A ver, Maritza tiene el audio encendido. ¿Quieres hacer alguna consulta, Maritza? Confírmanos. Sí, sí, ingeniero, Adelante, por favor. acaba de indicar hay cuatro especialidades. Usualmente, en mi caso, yo trabajaba haciendo estudios de preinversión en carreteras y también expediente técnico o parte del expediente técnico de estudios definitivos, ¿no? La consulta es, ¿ya no voy a poder hacer lo mismo? O sí se puede, nada más que se tiene que indicar. Sí, como le digo, lo que tendría que tener ya va a ser el cartón de consultor, porque para hacer los estudios de preinversión, como usted menciona, tenía simplemente los de bienes y servicios, ¿sí? Con el cartón de bienes y servicios usted puede hacer todos los estudios de preinversión. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, en otro caso que decía parte del expediente técnico también es un servicio, ¿sí? No es una consultoría, porque hacer la consultoría o para que el OS te reconozca como consultoría, tenías que tener el contrato principal, ¿no? O sea, tu persona directamente con la entidad contratante. Pero como tú dices que hacías parte de eso, me imagino que eras contratado por una persona jurídica o una persona quien ha llevado el contrato directo, ¿no? Entonces, no te impide en ese aspecto que continúes haciendo esos trabajos, ¿ya? A menos que tú tengas el contrato directo con la entidad. Gracias. Bueno, ingeniero, participaba como persona natural, pero sí o sea, los montos eran menores a 8 UITs. Entonces sí, pues eran servicios. Claro, servicio, exactamente, como le digo, ¿no? O sea, muchas entidades, las elaboraciones de expedientes técnicos lo hacen por administración directa. ¿Qué quiere decir? Que subcontratan hacer la topografía, los estudios de mecánica de suelos, los diseños de ingeniería, ¿no? En muchos casos agregan todavía de acuerdo a eso, quién hace el presupuesto, los metrados o los cronogramas, ¿no? Entonces, cada uno hacía un contrato independiente por cada uno y eso ya no es una consultoría, eso es un servicio, ¿no? Yo también tenía que hacer eso, ¿no? Y para eso tienes tus bienes y servicios. El problema es cuando tú contratas directamente para la elaboración del 100% del proyecto, si me dejo entender. Entonces, esa es una consultoría. Ahora, los estudios de preinversión eran categorizados como servicios. En esta nueva Mm. ley ya lo estamos pasando a lo que viene a ser consultorías. Es una subespecialidad dentro de la consultoría que va a ser, eh, ¿no? Para los estudios de preinversión. ¿Por qué? Usted debe saber que ha participado en eso. Es mucho más tedioso que hacer un expediente técnico, el estudio de preinversión, ¿no? Hay dos participantes más, por favor. José Luis creo levantó la mano primero. ¿Me copia, ingeniero? Sí, escucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas. Ah, Aló, bueno, aló, primero Manuel, entonces. El señor José Luis, por favor, estaba levantando la mano. No? aló, ¿me Sí, copia? ¿Puedo hablar? ¿Quién habla primero, por favor? ok, Aló, señor Manuel primero a lo mejor. a ver, una consulta, ingeniero, es con respecto, digamos, a la ley de contrataciones y todas las normas que existen en las entidades. Hay situaciones particulares que se presentan entre las partes, en una obra, por ejemplo, la entidad y el contratista, que no están escritas, o sea, hay situaciones que tienen que manejarse en el buen sentido, por supuesto con los sustentos correspondientes para avanzar, porque justamente a veces hay conflictos cuando no se ponen de acuerdo en alguna situación que no está, digamos, especificado en la ley de contrataciones o en alguna norma. Ese es algo común, no sé si puede comentar al respecto, ingeniero. Sí, me viene pasando a mí también. Como usted dice, cuando estamos en el proceso constructivo de una obra, hay aspectos que nosotros tenemos que solucionar en el momento, ¿no? Y si nosotros nos vamos a los plazos que nos pide la norma, ¿no? Si es bien cierto, redució un poco. Antes, por ejemplo, el proyectista tenía 15 días para responderte, ahora son 10 días, ¿no? Se ha bajado un poco. Ya, pero 10 días en obras, desde que escribes tú, le pases al supervisor, el supervisor tiene su plazo 3 días, el supervisor pasa a la entidad, que la entidad comunica al proyectista, el proyectista te responda, y la entidad te vuelve a responder, no son 10 días, son un promedio de 20 días que va a llegar a responder. Y en esos 20 días, tú no puedes ver esos trabajos.
y a veces tomas los riesgos de ejecutar el proyecto. Y viene Contraloría y te dice, señor, no tiene autorización de ejecutar el proyecto y por tanto asume el costo, no te van a hacer una aprobación retroactiva, ¿no? Tienes que hacerlo una vez que te aprueben recién, ¿no? Y la verdad es que debería brindarse estos servicios, ¿no? ¿A qué voy? A que dice que el supervisor puede tomar decisiones siempre y cuando los cambios no sean sustanciales. Pero yo también voy a que estos cambios que podemos decir sustanciales, yo tengo una pista, por ejemplo, donde me estoy encontrando con suelo orgánico. Debo hacer la excavación, es un indicio oculto que no ha estado entre los estudios de elaboración de expediente técnico. Entonces me encuentro con este suelo orgánico. Yo tengo que primero retirar todo este orgánico que no está parte de mis metrados, tampoco es, no me tienen que aprobar esos mayores metrados de corte tal vez, y el reemplazo de ese material también no es parte del expediente, pero que sí son necesarios, ¿no? Pero que yo tenga que esperar estos plazos para que me puedan aprobar, y encima, más importante, ¿no? Se retrasa mi proyecto, ¿no? Tendría que suspender esos trabajos en estudio y podría hasta afectar mi vida crítica, ¿no? Y eso es lo que tal vez una norma no especifica, no detalla. Han tratado de reducir los plazos, pero no es suficiente, ¿no? Si bien es cierto, había una etapa en la cual nosotros podíamos mencionar esas consultas, lamentablemente, pero lo que hacen las leyes no están en obras, no están sentados en la ciudad de Lima, ¿no? Y los que estamos en obras somos los que vemos cuál es la realidad, ¿no? Esperemos que mejore, poner, que salgan opiniones en las cuales pueden mejorar estas situaciones, ¿no? Y esas opiniones a través de la experiencia. Ujú. No, José Luis, escuchamos. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo, la verdad, varias consultas, porque esa norma, la nueva 3206, ha venido con bastantes cambios en tema de obras. Estaba chequeando las bases estándar, estaba chequeando el reglamento, y por ejemplo, la Junta de Resolución de Disputas, en la parte de ejecución contractual, en la fase de ejecución, creo que ha variado el monto, ¿no? Antes era, ¿cuánto? ¿20 millones, creo, para arriba, para una obra, para que entre la Junta de Resolución de Disputas? ¿Y ahora cuánto es? ¿10 millones, creo? Sí, ha Ha variado, bajado. creo. Ujú. Ha bajado, ¿no? Sí, sí, ha bajado. Eso, y después en la fase de selección, en las bases de obras, indica que antes teníamos que era de 90 a 110 para ofertar, ¿verdad? Ahora ha variado y ya no es 90, es 95. E inclusive ya no ni siquiera solamente dice rango, porque puede ser que se evalúe la económica o con rango o con precio fijo. Y a veces dicen una notita diciendo dependerá de la estrategia que aplique la entidad. Y ahí justo le quería consultar, ¿cuál estrategia? ¿Qué estrategia deben aplicar la entidad para definir qué rango usar o si hay precio fijo, ¿no? Claro. Eh, Luego de eso, la otra consulta también que quería hacerle era, eh, la forma de evaluar las ofertas en obra también ha cambiado. La 30225 era admisión, evaluación para orden de prelación, calificación, y calificación solamente calificadas a los cuatro primeros, ¿no? Tenías 20 ofertas, pero basta que cuatro más cumplieran su fin. Pero ahora no, ahora se ha invertido la calificación como si fuera consultoría. Ahora es admisión, calificación, evaluación técnica, económica y buena pro. Y pucha, ahora tienen que calificarse todas las ofertas. No sé si ha podido ver ese tema, ingeniero, porque, wow, o sea, en vez de ser más ágil, la evaluación va a ser más complicada. Vamos a tener que revisar todas, pucha, va a ser un quilombo esto. Sí, bueno, lo que se busca, Y lo que busca la sí, nueva ley tal vez es la mayor participación, ¿no? Pero llegar a la mayor participación también es llevar a que el trámite sea más engorroso para los que están en el área de logística o para el comité en general, ¿no? Como usted dice, evaluar una propuesta ya toma mucho tiempo, ¿no? Evaluar cuatro, evaluar, hay procesos que son 20, 30, hasta 100 postores, dependiendo de la magnitud del proyecto que se presenta, ¿no? En obras pequeñas, unos 5, 4, más. En obras de más de 20, 30 millones, sí se supera esa cantidad, ¿no? Y bueno, es más carga laboral, ¿no? En otro sentido, ¿no? Como usted también dice, por ejemplo, de la Junta de Disputas, ahí dice bien claro también, ¿no? Que los montos tienen que ser iguales o superiores a los 10 millones, ¿no? Ya siendo facultativos, por ejemplo, para contratos cuyos montos sean inferiores, no se puede establecer una junta de resolución de disputas para obras cuyos montos sean inferiores también a 5 millones, ¿no? Yo creo que en ahí siempre tenemos inconvenientes, ¿no? No solo las obras grandes tienen inconvenientes, también obras pequeñas.
de 5, 6, 7 millones a 4 millones. Inclusive son a veces en esas obras donde más incongruencias existen en los sistemas técnicos, más deficiencias presentan, ¿no? Lo que yo he visto en mi experiencia, ¿no? Pero la diferencia que tal vez en obras de más millones es que los montos que se disputan son fuertes, ¿no? Pero igual, el caso es el mismo, tal vez puede ser el mismo problema, solo que la diferencia es por el presupuesto que tienen, ¿no? Esperemos, como le digo, por ejemplo, hay directivas que aún están en evaluación por parte de la OS, ¿no? Hasta el nombre me parece un poco irónico también, se supone que es especializado, ¿no? Ahora que le llaman así, pero no vemos nada bueno en algunos aspectos, ¿no? Entonces, es un organismo especializado en contrataciones públicas eficientes. En vez de ser eficientes, como usted acaba de mencionar, en la evaluación, nos van a Mm. hacer una burocracia mucho mayor. Ingeniero, buenas noches. Sí, le Le habla el escucho. ingeniero Cayetano. Buenas noches, ¿Me ingeniero. escucha? Sí, sí, le escucho perfectamente. Ya, solo una, no sé si podría decir, con todo respeto, ¿no? Se está llevándose a cabo, acá me dice Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento aplicado a obras públicas. Ujú. Entonces, un poco que me preocupa porque esto ya quedó el 22 de abril, ha fenecido la ley de contrataciones del Estado. Ahora, la ley es la Ley General de Contrataciones Públicas, entonces nuestro certificado, si nos dan con el nombre que se ha publicitado, no me serviría de nada, ¿no? Tendría que hablarse de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley 32069 y su reglamento. Entonces Así yo es. quisiera que por intermedio de usted le haga llegar a saber a los organizadores que cambien ese tema para nuestro diploma más que todo, ¿no? Es mi Pero, preocupación. Segundo, no sé, justamente ya, hace un momento uno de sus compañeros, o ahora sí usted que me hizo la aclaración a través de los sí, mensajes, sí, yo mismo, sí, yo hacer mismo. una modificación en las coordinaciones correspondientes para actualizar la denominación, ¿no? Bueno, Muchas siempre, gracias. bueno, como Es, ley de contrataciones, ley de contrataciones, pero ha habido cambios hasta el mismo, ya no es OCE, sino es OS, ¿no? Entonces, esos no, cambios. ahora, ¿No? exactamente, mira, la OS, el Pladicop, por ejemplo, todavía no funciona, ¿no? No es- Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita, no? No estamos preparados en el Perú ahorita, en este momento, no estamos preparados todavía, parece, para entrar en vigencia, o sea, aplicar esto. Seguramente va a haber, este, recién, primera vez nos estamos preparando también, por eso me apunté para aprender algo de lo que vamos a discernir en estas clases que son venideros, ¿no? Entonces, lo que se quiere es eso, ¿no? La DICOP no funciona. ¿Ya qué hacemos? Ahora nos dicen que debemos actualizar nuestro RNP, ¿no? Pero ¿cómo lo actualizamos si Pladicop no funciona? Entonces, eh, el tema es eso, ¿no? Entonces, ustedes le, le comento en la oportunidad que estuve como trabajando. ente capacitadores Ujú. deben hacer llegar esa inquietud, ¿no? A los del órgano de contrataciones públicas, ¿no? ¿Para qué? Para que ya implementen este tema, ¿no? O es más, ¿no? Que se implemente las capacitaciones, ellos deben implementar capacitaciones así públicamente, ¿no? Porque si no, ahora, lo escuché a un colega diciendo, mira, hay una consulta, usted creo que lo comentó, ¿no? Encuentras un piso oculto, Ujú. solamente te dan 10 días nomás, ¿correcto? Pero ¿por qué están haciendo eso? Justamente porque vamos a entrar en el sistema BIM, ¿no? O sea, todos vamos a estar conectados, o sea, nadie va a estar consultando, la consulta es inmediata y la respuesta es inmediata. Por eso es lo que le han puesto 10 días. Ese es el objetivo, es que ya no va a ser, hay que olvidarnos de la ley 32, no, 3225, ¿no? Porque ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí hay que tramitar con papeles, todo lo mismo. Ahora, con este sistema dice que vamos a entrar en BIM. Entonces, el BIM ya estamos conectados, todos vía virtual, todos. Yo cuando estoy anotando en mi cuaderno ya se está enterando ya el proyectista ya. Eso es el tema, por eso es lo que le han bajado el plazo. Esa es mi acotación, ingeniero. Gracias. Sí, mira, pasar un poquito de aclaración a lo que me estaba
estaba hablando, yo en la oportunidad de hace un año, que más o menos un año y medio que estaba en el OS, el tema de lo que viene a ser Planicop ya se ha venido trabajando, ¿no? E inclusive yo personalmente he registrado de muchos proveedores su información, por eso le digo detalladamente qué es lo que se agregaba ahí, ¿no? Desde, por ejemplo, consultorías, cuándo firma tu contrato, cuándo ha iniciado realmente tu consultoría, cuánto plazo tenías, si tenías ampliaciones de plazo, si no tenías ampliaciones de plazo, cuánto llegó a costar realmente consultoría, si tienes penalidades, si ha sido sancionado o no, ¿no? Por cada uno de los contratos que tú presentas, se ha registrado ya en una base de datos del OS en ese tiempo, ¿no? Y eso va a ser cargado al plan Corpo, ¿no? De que cualquier persona en cualquier momento pueda consultar. Si bien es cierto, incluido la directiva, ¿no? En este caso la directiva, la 01, para que vienen todos los trámites necesarios ante el RNP, está todavía en evaluación, ¿no? La directiva 01 del 2025. Está en evaluación para que puedan ver exactamente cómo va a ser el sistema de ingreso y evaluación de los documentos. Yo me acerqué hace una semana a ese, ¿no? En las nuevas oficinas, y le pregunté, señorita, quiero hacer mi aumento de categoría, de capacidad de contratación. Quería tener la respuesta de ellos desde la ciudad. Y nada, ¿no? O sea, ni en el mismo OS están capacitados, ¿no? Lamentablemente en nuestro país es así, están capacitados para poder orientarte en este sentido. Ya no tenían esa capacidad de responderme, o decía, pásame con el especialista técnico, porque son los que están capacitados para eso, para despejar algunas dudas que tenía, y nada, ¿no? Recién están implementando los talleres. Lo mismo pasa, por ejemplo, no solo con los de la Contraloría, que se supone que es el ente de control a nivel nacional, en la cual ha sacado una directiva, ¿no? Ha implementado la directiva, y por ejemplo, ahí nos especifica que para obras mayores a 10 millones, el residente tiene que tener una experiencia por lo menos de 7 años en la especialidad. La ley de contratación nos habla de 2 años. La Contraloría me dice que tiene que tener 7 años. Estamos hablando de obras por administración directa. Y también tiene que tener conocimiento BIM. Yo le digo, una persona que tenga 7 años en una especialidad, que tenga conocimiento BIM, son muy pocas personas que están especializadas en esto, ¿no? E inclusive en obras que yo he visto más de 70 millones que están en ejecución, que tienen sus especialistas, sí, pero no necesariamente residentes que tengan conocimiento, porque contratar los especialistas, personas que se dedican netamente a esto, porque usted sabe, el BIM es una metodología de construcción, ¿no? En la cual se aplica diferentes programas de ingeniería, ¿ya? Que nos ayuda a que se cometan menos errores, sí, es cierto, ¿no? Deberían cometer menos errores, pero yo te proyecto es que con el BIM también siguen presentando deficiencias. Entonces, llegar a eso, como usted menciona, de que directamente estamos interconectados, tanto consultores como ejecutores, yo lo veo un poco escaso. ¿Por qué? Porque las obras también se dan en lugares remotos, en donde el acceso al Internet, pues que aún nos dejan usar cuaderno físico, es un poco difícil, ¿no? Yo estoy en una zona, ejecutando un proyecto en este momento, en donde cuando llueve, no hay ni luz, no hay internet, no hay nada, ¿no? Estamos hablando a más de 4.000 metros de altura, por ejemplo, ¿no? Entonces, no ven la realidad, pues digo, quienes hacen las normas, quienes hacen las leyes, están en un gabinete, la gran mayoría en la ciudad de Lima, que no ven la realidad o el contexto de la ejecución misma del proyecto, ¿sí? Pero bueno, iremos mejorando poco a poco, me imagino. Hay una plataforma abierta en el OS en este caso, para que puedan poner su opinión respecto a los criterios de la misma normativa, como también de la directiva que se va a implementar. Sería buena la participación de todos, porque así hacemos llegar la realidad de nuestro país, ¿sí? Correcto, ingeniero. Muchas gracias por la pregunta, por la respuesta, perdón. Bueno, también ahí tengo consultas a través del Zoom. Por ejemplo, Guido Cañari nos dice, los proveedores inscritos en la RNP antes de la promulgación de la ley y su reglamento deben reinscribirse. Lo que se está pidiendo ahora es la actualización de tu información. Más que una reinstrucción, tienes que actualizar tu información que tenga tanto en aspecto legal para proveedores y también en servicios, ¿no? Acepto que, bueno, no es una reinstrucción, es una actualización de la información que se hace anualmente, con la cual le va a estar llegando eso, ¿no? Básicamente, eso será para los nuevos proveedores que vamos a tener, ¿no? Ya los que hacían, como hace un momento lo mencionamos, estudios de preinversión, sí, ya no lo van a hacer con su RNP de bienes y servicios, sino van a pasar a ser como consultores, ¿no? Y esa experiencia que han debido recabar en este tiempo van a presentarlo para que puedan ser categorizados de esa manera, ¿no?
Si hubiese Correcto, alguna ingeniero. consulta más, Daniel, no vamos al Sí, una descanso. consulta más antes de irnos al receso. El participante Adán Fernando dice, ingeniero, buenas noches. En el artículo 181 menciona sobre entrega de adelantos para materiales e insumos, equipamiento, mobiliario, en obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere el término sistema de entrega de solo construcción y diseño construcción? Claro. Cuando hablamos de diseño, hablamos de la elaboración del expediente técnico y construcción de la ejecución, ¿no? Lo que ya conocíamos como llave en mano, ¿no? Quien hacía el expediente ejecutaba, tenía la facultad de elaborar el expediente y ejecutar el proyecto, ¿no? Se supone que ahí no tenía adicionales ni nada de eso, ¿no? Y cuando hablamos de netamente construcción, es la ejecución del proyecto, ¿sí? Es el cambio de terminología, ¿no? Es construcción, ejecución, diseño, elaboración del expediente técnico, ¿sí? Como mencionaba, está interesante las preguntas que vienen desarrollando cada uno de ustedes. Eso es importante que nos ayude a nosotros a desarrollar, ¿no? Mire, tienen varias inquietudes y han tenido la oportunidad de revisar en algún momento esta nueva ley, ¿no? El cual de una u otra manera nos va a retroalimentar. Tenemos dudas, ¿no? Como nosotros siempre también estamos al tanto de qué actualizaciones, qué, qué se está viendo algo nuevo, si se está cambiando, si se está mejorando. Les damos opiniones, ¿no? Etcétera. Bueno, para continuar un poquito este tema de proveedores, vamos a terminar eso, ya porque el siguiente módulo que vamos a ver, los posteriores, de verdad es un tema donde más vamos a retroalimentar porque es el tema de obras, ¿no? Para la cual creo que muchos estamos más interesados, inclusive casi todas las preguntas han sido más referentes a eso, ¿no? Dirán, queremos ver eso. Pero un poco de paciencia, ¿sí? Bueno, continuando, hablábamos de la capacidad máxima de contratación. La capacidad máxima de contratación es lo que las empresas llegan a obtener de cuánto pueden contratar con el Estado, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Sacamos nuestra capacidad de libre contratación y me dicen, señor, usted tiene 5 millones para contratar el Estado. Entonces, yo ya puedo llegar solo a ese tope para contratar con el Estado, no puedo contratar mucho más ese tope, ¿no? No cada empresa que tiene 100 millones, 1.000 millones de capacidad de contratación del Estado no se sorprende, ¿no? Como también pueden tener el mínimo que es de 400.000, la capacidad mínima que te dan a las personas que no tienen experiencia, ¿ya? Entonces, me dicen, la capacidad máxima de contratación es el monto por el cual un ejecutor de obras está autorizado a contratar la ejecución de obras públicas simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Si una obra yo gasté 200, bueno, que tengo 400, en otra solo puedo utilizar 200, ¿no? Y eso se replica de 6 millones, ¿no? No es que tengo 400, acá lo utilizo 400, allá tenía 400, vuelvo a tener 400, no, solo me queda la diferencia de forma simultánea. Y está determinada por la sumatoria del monto neto de las obras públicas culminadas, multiplicada por un coeficiente de gestión empresarial. Esto es algo nuevo, ya, esto de coeficiente empresarial del ejecutor de obras. Esto no existía anteriormente en la ley anterior, ¿no? De acuerdo a la siguiente fórmula que está, ¿ves? Anteriormente, esta formulita era así. No pongan el costado, ¿no? Era la capacidad máxima de contratación de 10 veces el capital más 2 veces la sumatoria de obras. Esta era nuestra fórmula. Y muchas empresas, ¿sí? En este aspecto del capital es donde incrementaban más que en obras en el capital. Imagina tener 1 millón por 10 son 10 millones, ¿no? O tener 5 millones de capital, por 10 eran 50 millones más una obrita, ¿no? Entonces aumentaban fuertemente su capacidad de contratación, su capacidad más de contratación, ¿no? Es una de las razones por la cual se ha puesto este coeficiente, ¿ya? ¿Con qué tiene que ver? Uno es los factores y sus respectivos valores, así como los puntajes aplicados a la fórmula antes descrita, se encuentran detallados en la directiva correspondiente. Voy a mostrar. La capacidad máxima de contratación otorgada se mantiene, ¿ya? En tanto que las obras que lo sustenten no superen la antigüedad de los 10 años comunitarios. ¿Qué quiere decir? Si ahorita mi capacidad de contratación es de 50 millones, se ha venido una nueva ley, sigue manteniendo 50 millones, pero en el momento que yo quiero ampliar esta capacidad máxima de contratación, voy a someterme a la evaluación. Muchas piensan, ya ha pasado, que tienen una capacidad de 20 millones, ¿no? Ya pasó más de 10 años, quieren aumentar su capacidad de contratación, presentan sus nuevos contratos, y son esos nuevos contratos los que son evaluados. Y a veces no llegan a los 20 millones, llegan a los 15, y dicen, en vez de aumentar, he bajado. Mentira, hecho mi trámite, en verdad es así. Antes de presentar tus documentos,
evalúa. Hay especialistas, ¿no? Me incluyo entre ellos, que hacemos ese servicio, ¿no? De que nos pasen los documentos, evaluamos todo su contrato y evaluamos su capacidad de entrega anterior, le decimos, no, no te conviene actualizar o aumentar tu capacidad de contratación. O pásame todos tus contratos anteriores si está dentro de los 10 años, ¿no? Porque se categoriza a partir de la fecha de recepción de la obra, se cuentan los 10 años, no de la firma del contrato, ¿ya? Otro casito que les, otro puntito que les doy. Entonces, a veces algunos ven su fecha de contrato, uy, ya pasó los 10 años, pero a veces con la etapa de recepción están todavía en los últimos días, ¿no? El momento de la evaluación se comprueba, y cuando presenta el señor, hay ajustes, el mismo día presentado, entra a evaluación ese contrato, ¿ya? Y ahí es donde puedes aumentar de una u otra manera. En el caso de ejecutores de obra que no acrediten la experiencia, se le otorga la capacidad máxima en función del factor financiero que, que acredite ante el RNP. Antes ese tope era 400.000 soles, ¿ya? Entonces, ahora va a estar sujeto a la siguiente formulita que vemos. Este factor que está en función de A, F, E. A es el factor de actividad en obras, F el factor financiero y E el factor de ejecución de obras. ¿Y dónde lo encontramos eso? Perdón, en la directiva. Esta es la directiva. Acá están los factores, ¿no? Se puede ver la directiva, ¿sí? Pero sí. Un momentito, voy a ampliar. Listo. Esta es la directiva. ¿Ya? Para el caso de ejecución de obras, para la asignación de la capacidad máxima de contratación, los factores, así como los respectivos valores y puntajes, en el numeral 28.2 del reglamento, el artículo 28, ¿no? La que estamos viendo, ¿no? El puntaje de este factor se asigna en función a la cantidad de años que la empresa haya tenido actividad en ejecución de obras entre los 20 últimos años. Doctora, de 1 a 5 años, 0.4. ¿Mm? Vamos a agarrar nuestro calculador ahorita, 0.4. Empresas nuevas, pongamos, ¿no? De 5 a 10, de 15 mayores a 15 años a 20 años, ejecución de obras, 2 puntos, ¿no? Y son los que pueden mantener más ventaja. El factor financiero, el puntaje del factor financiero es determinante en función de la división del variable activo corriente entre el variable pasivo corriente y la diferencia de dichas variables conforme a lo siguiente. De 0 hasta 20, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, dichos factores. Esto lo va a hacer un especialista contable, ¿ya? En donde la mayoría de empresas nuevas van a estar en este factor, ¿no? De 0 a 20.000 o mayor de 20.000 a 100.000 soles de capital, ¿no? Yo, por ejemplo, me encuentro en acá, es una empresa más grande con 0.25, ¿sí? Más 0.25, no voy a llegar a mucho. El factor en obras. Es el puntaje de este factor determinado por la división de la sumatoria de experiencias. El valor total de experiencias contratadas, ojo, esta experiencia contratada es la suma de tu contrato, siempre y cuando tu contrato no tenga equipamiento. Si tiene equipamiento, lo tienes que descontar. Es netamente ejecución de obra, ¿ya? Entre la sumatoria total de contratos. Si mi sumatoria de obras acá ha llegado a 20 millones, ¿entre cuántos contratos he llegado? Entre 5. ¿Ya? Entonces, este valor sale de ahí, en donde vamos a tener este rango. ¿Sí? La sumatoria de experiencias en obras y la sumatoria de valores netos de obra. No se considera equipamiento, mobiliario, consultoría, compra de terrenos, capacitaciones, entre otros. O sea, si esto contiene tu proyecto, se tiene que disgregar. Solo la diferencia se toma como sumatoria de la obra. Afectado por su porcentaje de participación en el consorcio. Es muy importante, pues no lo multipliques, ¿no? Mi obra así de 10 millones, es sin infraestructura educativa, es contar el equipamiento, el mobiliario, etcétera, llega a 8 millones. ¿Cuánto así tu factor de participación? 30%. 8 por 3, 2.400.000. Eso es lo que entra para obras. No entra a los 8 millones que es el monto, el contrato general. ¿Ya? Tenga presente, no, el mío sí 70 ya, pues 7 por 8, 5.600.000. ¿Sí? Entonces, la sumatoria total de contratos es el valor de la sumatoria de los montos contratados, ¿sí? Siendo los puntajes asignados. 7 sale mayor a 1, perdón, menor a 1 o mayor a, igual a la unidad, ¿sí? 0.5. ¿Sí? Para efectos de obras sin experiencia, la capacidad máxima de contratación es determinado en función de su factor financiero y se le otorga una capacidad máxima hasta un monto máximo de 500.000. Ha vuelto a aumentar. Inicialmente era 500 sin experiencia, luego bajaron a 400 y ahora ha vuelto a aumentar a 500.000. ¿Ya?
de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Acá tenemos los valores. Los ejecutores sin experiencia que no cuenten con información financiera se les asigna un monto mínimo de 100.000. No cuentan con información financiera. También, ¿no? Está bajando un poco más para cada uno, ¿no? Bueno, la tablita es un poquito más entendible, ¿no? Son, como mencionaba hace un momento, en cuanto a los activos de la empresa, ¿no? Un contador les puede dar una mejor orientación en este punto para que puedan desarrollar, ¿ya? Acá tenemos, en el caso de ejecutores de obras sin experiencia que cuentan con un activo corriente mayor a cero, mayor que cero, y el valor pasivo corriente sea cero, se considera para factores de su cálculo financiero una liquidez igual o mayor a 3 veces de acuerdo al siguiente cuadro. ¿Bien? Y de esa manera se observa su capacidad máxima de contratación, haciendo la multiplicación. Acá también tenemos otro, bueno, igualito en caso de estos otros consultores. Entonces, en función a eso se calcula los factores que estamos viendo y se multiplica por la sumatoria de horas. A ver, esto por mi sumatoria de horas. Supongamos que mi sumatoria de horas llega a 700.000 soles. ¿Cuánto sería mi capacidad máxima de contratación? 455.000 soles. Yo tengo una capacidad máxima mayor a eso, pero no tengo obras, entonces disminuirle. No me conviene hacer un trámite de esa manera. Me están pidiendo que hable de obras. En un orden que seguir. Pregunten y les hablamos de obras. Ya tenemos terminado esta parte y vamos a hablar un poco más de obras, ¿sí? Ya. Ahora, la capacidad libre de contratación, ya lo conocemos todo, lo hemos mencionado hace un momento. La capacidad libre de contratación es la capacidad que tiene una empresa en función a su capacidad máxima de contratación, ¿no? Si tengo 5 millones y yo utilice 2 millones, solo tengo 3 millones para contratar otra obra, ¿no? Ingeniero, ¿y cómo se libera esta capacidad libre de contratación? Haciendo tu récord de obras, que lo vamos a ver en el siguiente artículo. ¿Qué pasa? A veces, yo contrato, ejecuto mi obra, cobro mi valorización, termino la obra y bien, gracias, acabó, ¿no? Y estoy con la mente diciendo, todavía tengo 5 millones, hay otra obra y me presento, ¿ya? Y no, pues, pienso que tengo 5 millones, pero en ningún momento he hecho mi declaración, mi récord de obras. ¿Qué quiere decir? Que no he declarado cuánto ya he ejecutado de ese proyecto y en función a lo que yo voy declarando es que van descontando lo que he utilizado en mi capacidad de máxima de contratación, ¿no? Mi proyecto abierto hace 2 millones, en el primer mes había ejecutado 500.000, en el segundo 200.000, pues va bajando, ¿no? Porque tenía 3 nomás, y entonces 3.200.000, 3.700.000, en función a lo que declaras va aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué me dice este artículo? La capacidad de libre contratación es el documento expedido por el OES que certifica el monto no comprendido de la capacidad máxima de contratación. Es la capacidad que te queda para contratar, ¿ya? Hasta por el cual puede contratar un ejecutor de obras acreditando que cuenta con una capacidad suficiente para perfeccionar el contrato. Ingeniero, bien, este es un temita que no se olviden, ¿no? Tal vez te quede en la mente de que sí, me quedan 3 millones y utilicé 2 y quiero sacar mi capacidad libre de contratación. No te van a dejar hasta que te salga en tu récord de obras. Solicitas mi capacidad libre de contratación cuando lo tengo. Primero regulariza tu récord de obras para poder otorgarte tu capacidad libre de contratación. Y ahí es donde de verdad ves desesperados a todos los contratistas en la puerta del OS pidiendo que le evalúen rápido su récord de obras, ¿no? Antes se entregaban toda la documentación, lo pasaban al evaluador y lo evaluábamos nosotros y nos votábamos. Ahora tú mismo subes en el sistema y presentas los sustentos que te está pidiendo para poder ser evaluado. Es un poquito menos tedioso para nosotros porque a veces había información que no se comprendía y se tenía que adivinar, por así decirlo, era más chamba, ¿no? Imagínense tener, había una empresa que tenía una capacidad, estaba solicitando su regularización como 20 meses de evaluación y de 5 o 6 obras, ¿no? Para bueno, una sola obra, ¿no? Y 5 o 6 obras, y evaluar de cada uno su documentación mes a mes, así que se equivocaba en los 2, 3 primeros, se denegaba todito y se volvía a presentar de nuevo. Es un lío. Y ahora que es un lío, yo les recomiendo que lleven, Valoriza, automáticamente ustedes actualizan su capacidad de libre contratación
ya no tengan inconvenientes de presentar todo el sustento, porque a veces presentar el sustento también te lleva a que no estén de acuerdo, ¿no? De, no, esto no me sirve, que esto sí me sirve, etcétera, ¿ya? Entonces, me dice que la capacidad libre de contratación solicitada ante el OS por los ejecutores a partir del registro de la PARICOP del consentimiento de la buena pro o que se haya quedado administrativamente firme, siempre que no se encuentren en aquellos casos establecidos en la ley, en el artículo 11, ¿no? Sobre la habilidad del ejecutor de obra o suscriptor de contrato. El procedimiento de expedición de capacidad libre de contratación es electrónico y se aprueba de manera automática, ¿ya? A solicitud del proveedor, se restituye el monto de la capacidad libre de contratación afectando cuando se susciten circunstancias sobrevivientes a la emisión, tales como la declaración de desierto, medida de proceso de contratación, entre otras, que no se define la directiva correspondiente. ¿A qué se refiere? Que ahora te van a otorgar esa capacidad libre de lo que te queda, ¿no? Pero hay veces, en tu ejecución, te hacen una nulidad de contrato, por ejemplo, ¿no? Y te saben las causales de nulidad de contrato, pues información falsa en la presentación de los documentos, etcétera, ¿no? No quiero olvidar eso. Y el OS tiene que, no tienes información, ¿no? Porque básicamente esos documentos no se cargan al sistema, ¿no? Entonces tú tendrías que sustentar esos aspectos para que te puedan otorgar tu capacidad de libre contratación. No se me escucha, perdón, me dicen que no tengo audio. Hace unos minutos, espero que no tenga inconvenientes. ¿Ya? Espero que se me esté escuchando claramente, ¿no? Acá está lo que mencionaba hace un momento, que es la declaración de récord de ejecución de obras. ¿Por qué? Porque el récord de ejecución de obras por la determinación de la capacidad de libre contratación se establece a partir de la información obrante en la Planicov. ¿Qué quiere decir? La Planicov, antes manejábamos un pequeño archivo donde tú ponías tu código de ejecutor o tu RUC y te salía todas las obras que habías ganado. ¿Ya? Salía todo el historial de tus obras, cuándo has tenido una capacidad de, si para una obra tienes capacidad libre de contratación, en otra obra, por así decirlo, no has presentado tu capacidad libre de contratación, pero has ejecutado el proyecto, que no es tomado en cuenta como experiencia, ojo, tengan claro eso, ya porque no es reconocido ante el OS de que se haya hecho ese proyecto, sí, si no has tenido la capacidad, ¿no? Entonces me dice que a fin de que se determine la capacidad libre de contratación, se tiene en cuenta la información obrante en la ficha única del proveedor. Ya lo mencioné hace un momento con colegas, en el sistema todavía no podemos visualizar esto, ¿no? De los contratos de obras suscritos con entidades contratantes, los cuales constituyen su récord de ejecución de obras, ¿ya? Hacer nuestro récord de ejecución de obras mes a mes para poder determinar que a veces lo que falta acá un poquito es que el OS esté interconectado con el MEP, en el cual en el MEP tenemos las consultas amigables de qué pagos han sido ya regularizados o han sido pagados, ¿no? Han pasado la fase de devengado, ha girado y pueden incorporarse dentro de esa empresa que ha sido exclusivamente por la ejecución del proyecto, ¿no? Podemos ver eso desde ese punto, ¿no? Pero no lo hace, ¿ya? Bueno, también se incluye la información correspondiente a las valorizaciones periódicas aprobadas por la supervisión, los montos adicionales y deductivos aprobados por la entidad contratante si los hubiera, y los ejecutores de obra pueden solicitar la modificación o corrección de la referida información conforme a la directiva emitida por el OSCE. ¿Por qué les digo esto? Porque para hacer un récord de obra te dan hasta el día 10, el mes siguiente debe haber valorizado. Pero ¿quién me dice que te aprueben en 10 días tu valorización? Muy pocas entidades o funcionarios técnicos lo hacen. Inclusive hay veces el último día del mes siguiente te están observando. O no está aprobado, dos, tres valorizaciones también no son pagadas, ¿no? Entonces, tú declaras una información de lo que tú has elaborado que no está aprobado, luego te aprueban, te hacen disminuir o te hacen modificar o aumentar o disminuir tu valorización y ya estás contradiciendo. Entonces, esa rectificación no puedes hacer ante el OCE, pero como te digo, tienes que presentar todos los sustentos correspondientes, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la información sobre sanciones e impuestos a proveedores, realmente de acuerdo con lo dispuesto del numeral del artículo 92 de la ley, contiene una relación de proveedores sancionados ante el Tribunal de Contrataciones, ¿ya? Entonces, bueno, son muy pocos esos, pero los que están sancionados, ustedes saben que no pueden firmar contrato, ¿ya? Notificaciones de datos administrativos, ¿no? Sobre más que nada, como te digo, que se haya presentado
expedientes están o tengas información errónea o información falsa, ¿no? Y puedes pedir ahí uno u otro trámite para que se puedan hacer unos recursos de consideración, o también los trámites de aumento de capacidad, de categorización también de igual manera, ¿no? Bueno, situaciones que afectan la vigencia de la inscripción. En los siguientes, ¿qué va a afectar la inscripción como proveedor, ejecutor o consultor? Me dice, ¿no? En los casos siguientes, que el OS disponga la suspensión temporal del RNP, afectando con ella la vigencia de inscripción del proveedor en el RNP. Es un caso. Cuando incumple su obligación de actualizar su información según lo dispuesto del artículo 29, pese a haber sido requerido previamente en el RNP. Habíamos dicho que tenemos que actualizar la parte legal y la parte financiera. Si nosotros no hemos actualizado esta información, el OS puede, en este caso, darte de baja de manera, eh, ¿cómo digo? De oficio, ¿sí? Entonces tengan bastante cuidado en eso, ¿no? Bueno, que estén al tanto de quiénes están o no están actualizados es un poco difícil, pero si te toca en un momento, no me gustaría a nadie que le tocara, ¿no? Que cuando tenga un proceso, justo se te suspenda, ¿no? Tu RNP y tengas problemas ahí, ya no puedas inscribirte, simplemente por no haber actualizado tu parte legal y tu parte financiera, ¿no? Cuando la evaluación de la información financiera del proyecto resulte insolvente, ¿no? Tú estás haciendo tu actualización, de igual manera resulta insolvente, la parte financiera, y te dé de baja tu RNP, ¿ya? O sea, puede pasarte de todo, así que es mejor de llevar las cosas en orden, para que no tengas inconvenientes. La solicitud de proveedor, cada tú como proveedor puedes pedir que se termine tu RNP, ¿no? Y el otro es cuando el monitoreo de la información o ante la denuncia de un tercero, se advierte el incumplimiento de la obligación del proveedor de actualizar su información. Y luego efectúa la suspensión temporal de RNP. Las entidades, al hacer un proceso, están sujetos a la evaluación, a la documentación que tú presentes. ¿Ya? Si encuentra que una de esas informaciones son falsas, entonces ellos comunican ante RNP y el RNP puede pedir la suspensión del poder del RNP hasta que pueda solucionar esto, ¿no? Yo como proveedor puedo alegar que la documentación es verdadera, bueno, voy a hacer en conciliación, me arbitrar y llegar ante el tribunal de contratación para que se me levante esa sanción, tal vez, ¿no? En algunos casos sí han llegado a ser positivas y en otros les han dado, que son desde 3 años hasta, perdón, de 3 meses hasta 3 años de inhabilitación ante la RNP, ¿ya? El otro es el artículo 37, para ver, ya terminar con esto de registro nacional de proveedores, la recuperación de la vigencia de inscripción ante la RNP. Los proveedores cuya vigencia en la RNP se encuentran afectados por los supuestos previstos en la ley RCIB del artículo 36.1 y del artículo 36, pueden recuperar la vigencia actualizando su información. La actualización financiera y la actualización legal. Para el caso del integral C, el numeral 3.61 del artículo 36 puede recuperar la vigencia realizando el procedimiento de reinscripción, ¿no? Que el fue solicitado que se te quite la vigencia ante el RNP. ¿Ya? El retiro definitivo, que el RNP definitivo extingue la inscripción de un proveedor y puede ser a solicitud o de oficio cuando no se advierte alguna de las causales. La muerte o extinción del proveedor, sea persona jurídica o natural, por haber sido sancionado con inhabilitación definitiva. Es cuando cometes 2 o 3 veces te inhabilitan, ¿no? Conforme al artículo 91 de la ley, ¿no? Mediante una resolución firme. Un tercero puede solicitar el retiro definitivo de RNP de un proveedor por las mismas causales previstas en los literales anteriores, ¿no? Mi hermano fallecido, yo voy y solicito que se le retire su RNP. Lo solicitando, o porque ha sido sancionado, no hago conocimiento ante el OS de que esta persona ha sido sancionado en tales 2, 3 oportunidades, entonces puedo solicitar que se le retire su RNP de manera definitiva. ¿Se da esos casos? Sí se da. Así que no tengan cuidado que piensen que estamos libres de todos. En el caso de retiro definitivo a solicitud, el proveedor puede volver a incorporarse a la RNP a través de los procedimientos de inscripción. Y por último, ¿qué es la ficha única de proveedor? ¿A qué es lo que se ha creado? ¿Qué es esto nuevo que tenemos acá? A través de la ficha única de proveedor del RNP se permite el acceso rápido, confiable y seguro a la información de los proveedores. Todavía no está en el sistema, no podemos acceder a esto, pero yo sí les aseguro que sí se está creando, ¿no? Como les mencioné, es más de una oportunidad,
Yo he cargado información de muchos proveedores, entonces se va a dar en cualquier momento y vamos a tener acceso a eso, ¿ya? Donde se va incluyendo aquella relacionada con su experiencia y su nivel de desempeño, conforme al mecanismo valorativo de reputación del proveedor. Asimismo, incluye la información correspondiente para los impedimentos, de conformidad con el artículo 31 de la ley. ¿Ya? El FUT, además de los datos generales del proveedor, sus accionistas y representantes y aquella relacionada con los impedimentos, también contiene información sobre qué: contratos suscritos con otras entidades, contratos de carácter privado declarados por el proveedor anteriormente para quitar su experiencia. Ustedes saben que podemos tener contratos públicos y o privados, con lo cual podemos tramitar nuestra consultoría o también con nuestros aumentos de capacidad de máxima contratación. ¿Sí? Entonces, todo eso se declara, es el sistema. ¿Por qué? Porque en un momento puede haber duplicidad. Y eso va a saltar ahí, ¿no? El programa está diseñado para que, por ejemplo, mi amigo ha hecho su contrato con esa entidad, yo he querido hacer mi aumento de categoría, ¿no? Mi consultoría, entonces he solicitado ese su contrato, que por ahí he hecho unas malas maniobras o malos artificios, ¿no? Y he presentado y va a saltar el que este contrato ya tiene. Cuando te evalúan, por ejemplo, hablamos de contratos públicos, más que nada, este, revisan si tienes tu orden de servicio, revisan, ustedes saben que todos los contratos tienen un orden, ¿no? Es el de servicio, de compra, ¿no? De obras tienen igualito, de consultorías, ¿no? Aparte de eso van a verificar tus comprobantes de pago, ¿no? Si son vigentes, ¿no? Si puedo adulterar mi comprobante de pago, hacerlo, pues, anularlo, pues sí, lo han relacionado. Pero al momento de la evaluación, ingresan tu recibo por honorarios si ha sido o no ha sido pagado, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya les advierto desde ya porque no cometan esos errores. Lo otro es, por ejemplo, los procedimientos de selección en los cuales ha participado los proveedores en los últimos 10 años, las penalidades obtenidas en sus contratos suscritos ante las entidades contratantes, las sanciones de inhabilitación y multas impuestas por el Tribunal de Contrataciones, la inhabilitación por mandato judicial, la inhabilitación administrativa por otros organismos facultados por ley, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, previsionales y de seguro social ante la salud, la encobranza objetiva por la SUNAT, ¿no? Certificados, constancia, licencia, autorizaciones u otros documentos emitidos por entidades públicas, todo eso está registrado, y aquellas que establezca la Dirección General de Abastecimiento mediante directiva. Si se dan cuenta, esta última también es nueva, ¿no? Donde la DGA, la Dirección General de Abastecimientos, está incluyéndose o está inmerso ya en lo que es la contratación, ¿no? A través del OS. También tenemos, por ejemplo, que la información obrante en la ficha única de proveedor puede ser obtenida mediante mecanismos de interoperatividad por declaratorio de proveedores, conforme a la directiva que emite el OS, ¿no? La información declarada por los proveedores tiene de carácter de declaración jurada, así que tengan presente en no querer adulterar dicha información, ¿ya? Los proveedores pueden solicitar la corrección, modificación o exclusión o inclusión de la información obrante en el HUD conforme a la directiva emitida por el OS. Entonces, tengamos presente que todos estos cambios buscan tal vez tener información más clara de todos los proveedores, de todos los supuestos que puede haber, como les digo, y la adulteración de información, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, tenemos que buscar que nuestra información esté presentada de manera correcta, ¿ya? En los siguientes módulos vamos a ver lo que ya se les había mencionado anteriormente, el tema de, perdón, el proceso de contratación en consultorías y lo que más les gusta, el tema de obras, la disposición específica para la ejecución contractual de obras y consultorías. Y acá hay mucho, mucho de qué hablar e inclusive creo que los otros módulos deberíamos topar netamente sobre este tema, ¿no? Porque de verdad acá hay temas muy interesantes. Pero pueden hacer las consultas, estamos a pocos minutos de terminar tal vez este primer módulo. Y así que yo espero, Daniel, que tal vez si hay consultas también de parte de los participantes, me gustaría escucharlos, ya sea por este medio o a través de, creo que también me pasa a través de Facebook o también de YouTube, ¿no? Si no me equivoco. Bien, ingeniero, gracias por la capacitación. Bueno, estimados amigos, estoy ya reactivando el audio nuevamente. Pueden ahí levantar la manito para poderles dar el pase. Asimismo, también a través del chat
pueden enviar su consulta para que el ingeniero pues pueda responder, dar comentario a las dudas que ustedes puedan tener. Ya, y estamos, entonces, tenemos 10 minutos para que ustedes puedan hacer pues las consultas, ¿no? Ahí habían varios participantes que estaban hace un momento pues participando, estaban comentando, entonces, por favor, recibimos la consulta. Ingeniero, muy buenas noches. Sí, lo escucho. ¿Qué tal? Una consulta. Bueno, yo recién estoy iniciando lo que es en obras. El año pasado, pues, al OCE presenté mis documentos para ser ejecutor de obras. Y en la constancia me sale una capacidad de contratación de 500.000. Ahora, con esta normatividad, ¿se tiene que actualizar ese monto? No, como lo mencioné hace un momento, tú mantienes tu capacidad de máxima contratación hasta el momento en que quieras hacer un nuevo trámite, ¿no? Cuando vas a realizar un nuevo trámite, en este caso, en un aumento de capacidad de máxima contratación, vas a estar recién sumerjo hasta la aplicación de esta nueva directiva, ¿no? De esta ley, con la nueva fórmula que te mencioné hace un momento, que es la sumatoria de obras por una constante, ¿no? Una constante G que lo están teniendo, ¿no? Mientras tanto, tal vez te mantienes con la que tienes, ¿ya? Tener presente también, bueno, me imagino que tendrá la mínima por la falta de experiencia en obras, ¿no? Que está en función a tu capital, básicamente. Me imagino que tu capital debe ser igual a 50.000 o mayor a 50.000, ¿no? ¿Alguna otra consulta? El participante Efraín estaba ahí activando su audio. A Freddy Chambi, a ver, adelante por favor con tu consulta. A través del chat tengo una pregunta. Junior Dani Tafur, gracias por la pregunta. Consulta, ¿para el récord de obras se puede declarar mensualmente según lo valorizado o al último? Así también entra el pago de reajuste. No, para récord de obras se hace mensualmente, como le dije, ¿no? Hoy día estamos ya casi a fines de mayo. Yo declaro, tengo para hacer mi récord hasta el 10 de junio, ¿sí? Hago mi declaración de récord de obras y al final el tema de reajustes ya no entra en lo que viene a ser el monto contractual, ¿no? Es prácticamente un tema de reajustes de costos para el contratista o la entidad, no en beneficio de la entidad, ¿no? Lo que sí vemos acá en el récord es el contrato principal y también los adicionales y deductivos que pueda tener el proyecto, ¿sí? Gracias, Junior. Bien, a ver, Marcela te estaba activando su audio. ¿Tienes alguna consulta, por favor? A ver, Luis Rivas, adelante con tu consulta. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. En estas últimas modificaciones que hay en la ley de contrataciones de inversiones, los que mantienen en el tema de la consultoría, su categoría, ¿hay algunos cambios o se mantiene igual? Como lo mencioné hace un momento, los que ya tenemos categorizados, ¿no? Estamos manteniendo eso hasta el momento en que debamos hacer una modificación de eso, ¿no? Una actualización de lo que viene a ser un aumento de categoría, perdón, una categorización como consultor. Entonces, en ese momento es que nos vamos a ver tal vez afectados o beneficiados con estos cambios que se han dado, ¿no? Para lo cual sí tenemos que tener todo nuestro control. Supongamos que tus contratos ya se van a vencer los 10 años en estos días y básicamente que tú quieras hacer un nuevo trámite con tus nuevos contratos, entonces ya no van a entrar ellos, ¿no? Te van a evaluar solo con lo nuevo que tengas, ¿no? Entonces tendrías que evaluar tú desde sí ya si te conviene o no te conviene hacer una actualización, ¿no? Es muy diferente la actualización financiera, la actualización legal, por si acaso. Porque estamos hablando de lo que debe ser la categorización como consultor. Gracias. Gracias. Otra consulta a través del chat. Junior dice, en caso que no se ha declarado el récord de obra mensualmente, ¿cómo se puede hacer? ¿Cuándo, cuánto, cuál es el plazo máximo después de haber terminado la obra para declarar el récord?
En realidad tú lo vas a hacer, yo lo he hecho después de 3 o 4 años, no hay un plazo determinado para que tú puedas hacer eh, regularizar en este caso tu récord de obras. El problema es que te va a afectar cuando tú tengas un nuevo proceso, ¿no? Entonces, lo más conveniente, como les digo, lo más fácil es hacer cuando hagas tus valorizaciones. Porque regularizar un récord de obras, te van a pedir toda la información de la obra, ¿ya? Por ejemplo, que tu curva S esté firmada por el residente supervisor, tu valorización esté firmada por el supervisor y residente, el contrato de obra, si tienes adicionales deductivos de igual manera, toda esa información, la resolución de aprobación del adicional deductivo, la curva S del adicional deductivo, la valorización del adicional deductivo, el documento de recepción de la obra, la resolución de la liquidación del proyecto. Entonces se te acumula la información que tú puedes presentar y lo más fácil es que tú, sabes que valorizo fin de mes, 2, 3, 4, 5 días, subo al sistema, cargo mi información y no presentas ningún documento sustentatorio integral, ¿no? Está básicamente como mencioné hace un momento, es una declaración jurada de lo que has valorizado, ¿no? ¿Sí? Te evitas todo ese problema porque tú después terminas tu proyecto 2, 3 meses, quieres regularizar tu obra de, así sea 4 meses en lo que has ejecutado, por cada un mes vas a presentar toda esta información. Vas a cargar el sistema y vas a presentar para que puedas regularizar. Sí, y si te observan, olvídate, ¿no? Yo perdí un proceso porque mi consorciado no tenía regularizado su récord de horas, ¿ya? Pues miren, era un parquecito de 800.000 soles, ¿ya? Y él tenía una capacidad de libre contratación de 19 millones, pero no le daban su certificado de capacidad de libre contratación, justamente porque no tenía su obras estaba desactualizado. ¿Sí? Entonces, hay que mejor es estar al día y en el momento oportuno. Gracias. Gracias, ingeniero, por la respuesta. A ver, la participante, la ingeniera Graciela, también estaba activo su audio. A ver, ¿tiene alguna consulta, por favor? Tengo también una consulta a través de YouTube. A ver, a los participantes de las redes. A ver, una consulta de YouTube. Aquí está. Sergio Recuay nos dice, buenas noches, soy consultor categoría A. ¿Cómo puedo obtener experiencia? ¿Alguna sugerencia? La sugerencia que te puedo hacer es que tus contratos para los diferentes procesos de consultoría, ya sea de supervisión o elaboración de expedientes técnicos, sean contratos directos, en el cual no participes en procesos, porque para participar en procesos tu categoría mínima debe ser la B. Baja un poquito tu precio. No, hay que empezar de cero, dicen. Y para que tengas la categoría B, el monto mínimo es que tu expediente, el presupuesto del expediente o del proyecto que vas a ejecutar, sea por lo menos 200.000 soles, ¿no? 2 obras mayores a 200.000 soles te puedan otorgar la categoría B. ¿Sí? Bien, gracias por la sugerencia, ingeniero. A ver, a los más participantes de la sala, ¿tienen alguna consulta más, por favor? Si no, ya estaríamos dando por finalizado y voy a pasar en breve ya pues a realizar el sorteo, ¿no? De las dos becas que les hemos prometido a todas las personas que se están inscribiendo. Bien, a ver, alguna consulta. Última, nos quedan todavía 2 minutos. A ver si alguien desea pues realizar una consulta más, por favor. A ver, voy a verificar también mientras tanto si tenemos también alguna consulta a través del Facebook. Pero buenas noches. Sí, le escucho. No, buenas noches, les saluda el ingeniero Fuentes. Yo tenía categoría máxima y cuando hubo una recategorización hace un tiempo, se me bajó solamente por trámite administrativo a la categoría mínima. Sí. Con la nueva ley me pedían que yo tenía que acreditar los certificados de conformidad de servicio. En ese momento yo acreditaba con las actas de entrega de terreno y actas de reacción de obra. Las entidades que la cual presté servicio antes de la pandemia solicité y hasta la fecha no me entregan los certificados de conformidad de servicio. Fui a la OCE, que ahora es OS, y me dijeron, no me dieron alternativa, que de todas maneras tenía que entregar, pero digo, ¿qué pasa cuando la entidad no cumple con lo que debe ser, ¿no? O sea, entregar el certificado de conformidad de servicio. Lamentablemente no es el único caso que a usted le pasa, inclusive en el tema de récord de obras también he visto ese mismo inconveniente por parte de muchos proveedores, ¿no? Yo mismo me veo afectado en un punto en que cuando pedí una categorización por categorías en carreteras, me pedían, yo como supervisor, me pedían que yo presente el acta
liquidación de la obra, ¿no? Y a nosotros no nos acceden a esa información de la liquidación de la obra, ¿no? Nosotros tenemos nuestra liquidación de consultoría, más no de la obra. Y yo le decía, señor, yo estoy en Junín, y el proyecto ha sido realizado en Ica, viajar 12 horas hacer 12 horas de viaje simplemente para solicitar que me entreguen un acta, ¿no? O presentar un documento por un acta, me parece una cosa injusta, ¿no? Inclusive, si usted revisa dentro de su directiva TUPA, no está estipulado que ese documento esté presente, ¿no? Muchas veces sí es el criterio del evaluador técnico en solicitar esa información cuando tenga observaciones, ¿no? Yo particularmente como funcionario, yo he sido reacio a eso y soy consciente también de recabar esa información y me abastecía solo con la información que tengo presente, porque acá, para serle sincero, y es un criterio del evaluador que hace la categorización. Usted revisa el TUPA, debería exigir que se le exija solo los documentos del TUPA, Es porque correcto, lo demás. Paterno. Por ejemplo, en el caso de récord de obras, los consorciados muchas veces no tienen toda la información cuando quieren hacer su regularización, ¿no? Como lo que preguntaba su compañero, el colega, y decir, ¿no? Que tengan las valorizaciones firmadas por su profesor residente y la curva S firmado por los dos profesionales. Imagínense, ¿no? Yo soy consorciado que no está participando en el proyecto, me llamo a la persona con la cual he consorciado y no me facilita esa información. Y peor, encontrar al residente supervisor de esa época es mucho más difícil, ¿no? No se llega a veces a apuntar esa información y nos perjudicamos, ¿no? Es por eso que les digo, mientras ustedes están ejecutando, hay modelos de constancias que ya tiene el OCE, es mejor rellenarlo, llevarlo preparado y buscar el funcionario correspondiente, ojo, correspondiente, porque muchas veces yo he visto la firma del alcalde, del gerente municipal, por ejemplo, y no está facultado para realizar ese tipo de conformidad, en este caso es el área usuario, quien te da la conformidad en base a estos documentos, a estos formatos del OCE que tienen, ¿no? En su página, y llevarlo preparado, y llevarlo al funcionario para que te pueda firmar, ¿no? Eso es lo más rápido que puedes hacer, creo, para evitar que esos problemas. Sí, sí. Muchas gracias. Pero disculpe, hay una contradicción, ¿no? Me parece, ¿no? Porque a mí me evaluaron con esa documentación, pero por una cuestión formal, que no me reescribí, esa documentación que ya vi que me habían reconocido, no lo reconocieron, o sea, me bajaron, a pesar que esa documentación ya se había ingresado oportunamente, ¿no? Antes de. Sí, le entiendo, por eso le digo, tiene que ver mucho con el criterio del evaluador, ¿no? Hay algunos evaluadores que se van al pie de la letra. Hay otros que somos más técnicos y tal vez, como le digo, hay muchos que estamos en obra y sabemos cómo se obtiene esa información. Hay otros que simplemente han entrado de frente a oficina y no ven el aspecto de cómo conseguir la documentación, ¿no? Yo tenía varias observaciones por parte del jefe, en este caso de la oficina central donde estaba laborando, y me decía, ingeniero, tiene que tener información. Y yo le explicaba a mi sustento, y acá está la información que usted solicita. Acá tengo el acta, por ejemplo, de recepción de la obra, donde me especifica todo lo que usted me está pidiendo y no es necesario que solicite información adicional. No, pero tienen que tener la conformidad de acá, dice, no dice específicamente, le digo. Dice que la información debe estar clara y acá está la información clara, ¿no? Entonces, en base a mi criterio, yo hacía aprobar muchos de los trámites que se me presentaban, ¿no? Pero como te digo, una persona que no está o desconoce de esa documentación o la información o la validez de una acta de recepción, por ejemplo, donde está toda la información de la obra, ¿no? Como quien dice su historia de vida del proyecto, simplemente te va a exigir más información, más documentación, ¿no? Y eso, como les digo, ya escapa un poquito, inclusive no está dentro del tubo que te exijan más información también. Entonces, por ahí podrías solicitar que se te apruebe esos trámites. Dijeron, muy amable, muchas gracias. Buenas noches. Bien, a ver, dos consultas más para finalizar, ingeniero. Junior nos dice, ¿el monto para subir de categoría tiene que ser un solo contrato de 200 mm, o varias que pueden sumar a 200? Por ejemplo, para la categoría B, te piden que el contrato sea mayor a 400.000 soles o la suma de dos contratos mayores a 200.000 soles, ¿sí? Para la categoría B. ¿Ya qué quiere decir? Que ya sea de obra o supervisión, mi presupuesto tiene que ser, si voy a presentar mayor a 200, tiene que ser dos. Y si voy a hacer con un solo contrato, tiene que ser mayor a 400.000 soles. Para la categoría C son mayores a 4 millones, ¿no? Es igualito, ¿no? Si va a ser dos contratos, mayores a 2 millones. Y si va a ser un solo contrato, mayor a 4 millones. ¿Ya? Y la categoría C igual está igual, de igual manera, ¿no? Mayores a 10 millones. Y categoría D, mayores a 20 millones. ¿Ya? Para que tengan más claro.
Otra consulta más. El ingeniero Teodoro Manuel Espinosa dice, con un contrato de supervisión de una obra de 3 millones, ¿a qué categoría me pueden recategorizar? Más que tu contrato de 3 millones, es el contrato o el presupuesto del proyecto, como te acabo de mencionar, ¿no? Bueno, un contrato de 3 millones, me imagino que tienes un proyecto más o menos de mayor a 20 millones, ¿no? Pero ¿cuál es tu participación, tu porcentaje de participación en tu contrato? Supongamos que tu participación es, tienes un proyecto de 40 millones, pero tu participación era del 10%. ¿Qué quiere decir? Que tú acreditas una experiencia de 4 millones. Podrías llegar a acreditar una categoría C, ¿no? En ese punto, ¿no? Hay mucha información más detrás para poder responder exactamente a tu pregunta, ¿no? El monto de proyecto y el porcentaje de participación si él participa en consorcio. Y si es así el 100%, en base al monto del contrato, ¿qué podríamos decir que estarías llegando a una categoría D que está máxima, ¿no? Listo. La última consulta, ingeniero. Luis dice, buenas noches, voy a egresar este año. ¿Cuál sería la ruta que debo seguir para iniciar en los procesos de licitación? Bueno, primero, tener el título profesional, estar habilitado y participar de los contratos directos porque no vas a tener experiencia para poder participar en procesos públicos, a menos que formes una empresa, una persona jurídica, y a través de una persona jurídica es más fácil de acreditar experiencias, ¿no? Como te digo, la persona jurídica puede categorizarse en las diferentes especialidades, en diferencia que como persona natural, y es presentación de los documentos directos, como igual, ¿no? Contratos directos para iniciar, pueda tener, ¿no? En cambio, como persona natural, van a evaluar tu tiempo o tu años de servicio, ¿no? Tu experiencia profesional para hacer diferentes proyectos, ¿no? Gracias. Bien, la última pregunta, por favor, ingeniero. Junior nos dice, la experiencia de una empresa, ¿de qué fecha se empieza a contabilizar? ¿Desde la recepción de la obra o desde la resolución de liquidación o desde la constancia de servicio? Un poquito que nos entiende la experiencia de una empresa, de qué fecha se empieza con eso. Si hablamos de experiencia como empresa, nosotros, dentro de los factores que hemos visto, estamos hablando desde la fecha que entra en ejercicio. Mira, te pongo un ejemplo. Yo tengo una empresa que hemos iniciado en 2011, ¿ya? Pero recién empezamos a ejecutar obras en 2020. Entonces, la experiencia en el cuadro que me están mostrando es desde la fecha que yo he iniciado mi proceso como ejecutor de obras, no desde el año que se ha creado la empresa. Me refiero, yo empecé a ejecutar, firmo mi contrato el 10 de diciembre del 2020, entonces desde el 10 de diciembre del 2020 me cuentan los 5 años o los 10 años, 20 años para yo obtener ese factor, ¿no? Ese monto de factor, ¿sí? Ahora, lo que sí en el otro tema es que cuando yo evalúo, ¿no? Cuando evalúan el OCE, los especialistas técnicos, la experiencia, te van a tomar la fecha de recepción de obra, ¿no? Mi obra ha terminado el 5 de mayo del 2020. Ya, hoy día estoy 16 de mayo, perdón, el 5 de mayo del 2015. Ya, hoy día estoy 16 de mayo del 2025. 10 años, ¿cuándo debería ser? El 5 de mayo del 2025. Entonces, como ya estoy 16, ya no entra a ser evaluado, ¿ya? De la fecha de recepción. Pero supongamos que mi recepción ha sido el 16 de mayo del 2025. Yo presento el 16 de mayo ese contrato, ¿ya? Entonces el evaluador dice, ¿cuándo presento el documento? El 16 de mayo. Entonces, sí entra evaluación. Así ha sido el último día que entra en evaluación. ¿Por qué? Porque son 10 años contabilizados hasta esa fecha, ¿ya? Ojo, de la recepción de la obra, no de la resolución de la liquidación de proyectos, no, de la recepción de la obra. Gracias, Daniel. Gracias por su tiempo. Bien, Los gracias, espero en la ingeniero, próxima. por la capacitación y bueno, a todos los participantes también que han estado interviniendo. El día de hoy, pues la primera sesión, ¿no? Entonces tenemos todavía más sesiones para seguir compartiendo. En la siguiente sesión vamos a continuar con las preguntas y bueno, ya como va a ser pues ya sesión privada, ya no vamos a estar haciendo presentación, sorteo, nada de ello. Van a estar pues ya interactuando, ¿no? Con el ingeniero, respondiendo ahí a las preguntas y sobre todo también los comentarios que cada uno de ustedes tiene
lo que queremos también que traigan, ¿no? Sus casos prácticos, así como estaban ya haciendo las consultas, entonces, para que puedan participar en este curso de capacitación. Muy bien, una vez más, ingeniero, felicitarlo por esta excelente capacitación, agradecerle por su tiempo, por haber estado respondiendo a las preguntas. Y le estamos esperando pues la siguiente sesión para continuar, ¿no? De repente alguna recomendación final a los participantes y sobre todo pues a las personas que todavía no se han inscrito también, ¿no? Hacerles llegar la invitación para que puedan acompañarnos en las siguientes sesiones. Claro, Daniel, yo siempre digo, he dicho, ¿no? El conocimiento nos ayuda a poder defendernos de todas las adversidades que podemos tener, ¿no? La nueva ley de contrataciones, o la, de las contrataciones públicas, este, tiene muchos cambios, ¿no? No solo de nombre, ahora, como dices, no es ley de contrataciones, sino es la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? La Ley 32069, y de igual manera hay otros cambios sustanciales en el tema de proyectos, de obras, que lo vamos a ver en los siguientes módulos. Yo le recomiendo así, le digo, sí, si no quieren tener inconvenientes en su vida profesional, ya sea ante las entidades públicas, ya sea ante Contraloría, que ahora se ha previsto de mayor personal para un mejor control, ¿no? Ya sea concurrente, sea posterior, ¿no? O controles específicos que puedan darse en ese punto. Hay que conocer las normativas. Hay que conocer las normativas desde cero hasta donde se pueda dar, no solo en contrataciones, en reglamentos, en directivas de muchos casos, dependiendo del tipo de obra, ¿no? Y uno de los más importantes, pues es esto, ¿no? La ley de contrataciones, donde hablamos de plazos, ¿no? El que incurramos en plazos es una falta para ellos, y a veces son faltas que acarreen o traen perjuicios económicos, y eso nos puede llevar a sanciones civiles y o penales, ¿no? No solo administrativas, ¿no? Entonces, yo les recomiendo continuar con el curso, y los espero, y sobre todo, despejen todas las dudas que tengan, porque eso es lo que nos va a ayudar a seguir adelante, ¿no? Yo tengo muchos casos que presentar en todo lo que se me ha dado en mi vida profesional, casos que me han ocurrido en mí, casos que he evaluado, casos que he visto de alguna manera, estando ya desde el OCE, estando en la misma Contraloría, que les va a ayudar bastante, ¿sí? Entonces los espero en la próxima sesión, y gracias también a mi institución por haberme permitido, ¿no? Compartir estos momentos. Gracias, Dani.